Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ayer teníamos la reunión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña, hay que decirlo así, aunque salgan granos en la lengua. Hoy hemos tenido otra reunión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno del País Vasco. También hay que decirlo así, aunque sigan saliendo granos en la lengua. Corresponden estas imágenes que estamos viendo a la llegada del señor Pradales al Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido por Pedro Sonrisas, y han estado 4 horas largas. 4 horas largas durante las cuales todos estábamos esperando, yo qué sé, en fin, acaban de darle a Cataluña un cupo y no sé qué, hoy yo qué sé, ¿qué le iban a dar al País Vasco? Al final nada, quiero decir, ha sido una serie de medidas puramente cosméticas, da la impresión de que la longitud de la reunión precisamente formaba parte de una puesta en escena en la que finalmente al País Vasco le van a dar pues un montón de palacetes más de propiedad estatal, el control de la cosa costera, pensiones no contributivas, ayudas familiares y ese tipo de cosas que seguiremos pagando todos. ¿Sabe usted por qué ha sido así? Pues porque la Comunidad Autónoma Vasca ya tiene un cupo propio desde los tiempos constitucionales. Precisamente eso es lo que buscaba el separatismo catalán, un cupo propio, que ya veremos si sale adelante o no, porque es complicadísimo desde todos los puntos de vista, teórico y práctico. Pero quizá lo importante, desde mi punto de vista, modestamente, no es tanto el hecho de que esto sea factible como lo que significa políticamente. Y lo que significa políticamente es la voluntad expresa de este gobierno de destrozar el sistema del 78. No digo la nación porque España, como dice Javier Santamarta, siempre está existiendo, desde tiempos de San Isidro de Sevilla. Tampoco el Estado, porque un Estado puede adoptar diferentes formas, pero el modelo que conocemos de Estado de las autonomías pues, se ha ido a hacer puñetas. Ya tenía ahí un forúnculo que era precisamente el cupo vasco y Navarro y la ideica de entregar un sistema de financiación semejante a Cataluña lo rompe del todo. Mucho más cuando, como dice el gobierno, es un sistema singular y generalizable. Áteme usted esa mosca por el rabo, porque si es singular no se puede generalizar. Y si es general, pues ya no es singular. ¿Ante qué estamos? Estamos ante el intento deliberado de construir una especie de confederación subsumible en algo semejante a un orden europeo. Pero esto es una cosa que llevamos viendo hace muchísimos años, que Pedro Sánchez ha acelerado, que forma parte de la mentalidad del neo-PSOE que crea Zapatero. Y que por otra parte, y esto lo digo para los culturetas, está teorizado desde hace muchos años por un señor que se llama Xavier Rubert de Ventós, que forma parte del núcleo duro del socialismo catalán y que es lo que Maragall traduce después como confederación asimétrica o federalismo asimétrico, y ahí estamos, es decir, una España en la que todos los demás hemos de pagar a la oligarquía regional vasca y catalana sus privilegios. Bueno, hay mucha gente desde el punto de vista tradicional, o sea que mucha no es, pero bueno, una cuanta, dice, bueno, tampoco pasa nada si una comunidad autónoma gestiona sus propios impuestos. Se hacía antiguamente, ¿no? El viejo sistema foral. Bueno, aquí hay una cuestión clave. El viejo sistema foral reposaba sobre un principio que era el de la lealtad. Entonces tú reconocías derechos locales porque, a cambio de eso, ese ámbito local iba a ser leal a la corona. Solo hago una observación, el sistema del 78 está empezando a reconocer privilegios locales, no a la lealtad, sino a la deslealtad, a los tiros en la nuca, a los golpes de Estado. Si esto creen que es un panorama de convivencia, hablemos dentro de un par de añitos. Pradales, no pardales, como ha escrito por ahí alguno, porque pardal en valenciano nos dirá a Carlos Flores lo que es. Bueno, todo esto y otras muchas cosas más, como por ejemplo el anuncio del primer ministro francés de hace unas pocas horas. Atentos, Francia recorta 40 y pico mil millones de gasto público, de gasto social específicamente, congela las pensiones, suprime días festivos, motosierra, la motosierra de Milei, pero a la francesa, que se dice tronçonneuse. Eso. ¿Y en España qué? En España esto. Varapalo de la justicia europea a la amnistía de Moncloa, pero varapalo
total. La posición de la Comisión Europea, por cierto, expresada por un abogado español, es sencillamente que la amnistía, mire, luego lo aclararemos, pero que es un bochorno. Lo que todo el mundo, por otra parte, puede ver. Solo el condicionamiento psicológico creado por este gobierno en sus medios afines puede hacer pasar la amnistía como una solución presentable. No, es enteramente impresentable, y ahora a ver qué hace aquí el gobierno español. No es lo único, no es lo único, y es interesante, aunque en este caso no viene la noticia tanto de Bruselas como de Sevilla. Porque los jueces de la Audiencia de Sevilla, amenazados por el Tribunal Constitucional con echarlos, con quitarles el sueldo, con colgarlos de los pulgares hasta que cantaran Sevilla tiene un color especial, han pasado de Cándido de Pumpido y van a llevar efectivamente a Bruselas el asunto de los indultos a los ERES, que es una amnistía encubierta. Es un paso muy valiente de estos jueces y tienen toda la razón del mundo. Y una vez más, a ver qué dice Bruselas. Hace unos poquitos meses habríamos podido pensar que Bruselas iba a seguir todavía bajo el hechizo de Pedro Sánchez, que no sé qué le dice a Úrsula, que parece que la tiene tonta. Pero esto se está acabando ya, y se está acabando ya porque, curiosamente, Sánchez ha empezado a ahogarse en el vapor de las saunas, cuando todo el mundo sabía lo que había pasado y lo que estaba pasando, pero no paran de salir noticias. Vamos a ver, lo relevante aquí no es tanto el negocio de las saunas del suegro, como la vinculación entre este negocio y el comienzo de la carrera meteórica de Pedro Sánchez. Aquí es donde está la madre del cordero, por llamar cordero a Pedro Sánchez, y de eso hablaremos hoy. Habrá que pasar necesariamente por Torre Pacheco. Claro, el gobierno busca oxígeno en el suceso de Torre Pacheco. Es auténticamente vergonzoso ver la cobertura mediática de Televisión Española, de La Sexta, etcétera, tratando de construir una especie de Black Lives Matter en Murcia. ¿Cómo? Pues con los pobres migrantes que sufren bajo la presión del blanco murciano heteropatriarcal, ¿verdad? Con el auxilio de las fuerzas fascistas que corren todas ellas encapuchadas. O sea, es de locura. Hoy a la periodista de un programa de TV que se llama Malas Lenguas, quiero recordar, la han echado los vecinos de allí. Mientras la Guardia Civil estaba echando a Vito Quiles y a David Santos, la gente ha echado a la de TV. Porque es una vergüenza lo que está haciendo. Bueno, vamos a contar lo último y vamos a contar también lo que anoche nos anunciaba aquí además José Ángel Antelo, que es esa denuncia contra él por delito de odio y todas esas cosas. Veremos a última hora. Y entre tanto el lío ha pasado casi desapercibido, pero no debe ser así lo último del caso Errejón, o más bien lo penúltimo, que es la confesión de la propia Interfecta, cuyo nombre nunca pronuncio bien, pero creo que es el Samulía o una cosa semejante, de que, bueno, en realidad era una denuncia falsa. Es alucinante, pero que se lo dice ella a una amiga. Siempre han dicho que esta chica muy espectacular es, pero muy lista no. Entonces ella le cuenta a una amiga que por favor declare en su favor, porque como no hubo nada... ¿Cómo que no hubo nada? O sea, Errejón tiene razón. Pues no, Errejón no tiene razón, porque Errejón forma parte de esa grotesca pesadilla que la izquierda ha impuesto en España, de un clima perfectamente delirante en el que el macho siempre es culpable por el hecho de ser macho, incluso si es un semimacho como Errejón. Bueno, pues tienen lo que merecen, y ahora la reflexión es, ¿va a sobrevivir la izquierda a esta marea que la está devorando por sus propias obsesiones? Bueno, hablaremos de ello. Y hablaremos de ello con nuestros contertulios de esta noche, que nos falta uno, pero enseguida contaremos por qué. Don José Ramón Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues como siempre, encantado de estar entre vosotros. Esto es una buena forma de entrar. Imagínate que hubieras dicho lo contrario. Te has venido aquí arrastrado con el calor que hace y tal. Pues tomo el portátil y me marcho. Ah, esa es otra, la del calor. Razón adicional para estar magníficamente a la temperatura. Y eso que falta un aire, ahora lo vamos a encender. Bienvenido, buenas noches. Doña El Salmeda, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contenta también de estar aquí. Con pena de que aún no ha llegado el otro contertulio, que como toca inmigración en Torre Pacheco, me encanta a mí debatir sobre inmigración con él. Sí, porque Enrique Calvet, es que resulta que en Madrid hay un apagón local en una zona concreta.
perfecta, justo en la zona donde vive Enrique, pero no es porque él vive ahí, o sea, se ha pagado porque se podría haber pagado en cualquier otro sitio, así que enseguida llegará. Y va a ser interesante ver la pelea, porque no será debate, entre Elsa y Enrique. No estoy muy seguro, pero bueno, a propósito de la inmigración. Veremos. Bueno, bienvenida, Muchas buenas gracias. noches. Y don Carlos Flores Juberías, ¿cuánto tiempo se invierte? Mira que viene. Pues como un par de meses, ¿no es así? Fácil, lo cual fácil. es mucho demasiado. Así Sí, que señor. encantadísimo por partida doble de venir a disfrutar de vuestro aire acondicionado, sí. Mucho asunto, por cierto, mucho asunto constitucional hoy, que además es tu materia académica, tanto con el tema de los seres, con el tema de la amnistía, etcétera. Con el tema de los seres, con el tema de la amnistía, con el tema también de la negociación con el País Vasco, con el PNV. Yo cuando antes has citado a Robert de Ventós pensaba que ibas a citar a otro autor y a otra frase. Es un título de un libro, pero se ha acabado convirtiéndose en una construcción habitual, lo del nacionalismo de los ricos, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que quienes pugnaban por independizarse de las grandes potencias, de los grandes imperios, pues eran las pobres naciones oprimidas, los pueblos que deseaban quitarse de encima al imperialismo para poder Irlanda, progresar y ser algo en la vida, efectivamente. Claro. Irlanda frente al Reino Unido y tantos otros. Pero de un tiempo a esta parte, lo que somos testigos de lo contrario, del nacionalismo de los ricos, es decir, de territorios. Nuestro autor escribe sobre Escocia, sobre Cataluña, sobre Flandes, sobre el norte de Italia, sobre territorios ricos en países que tienen zonas ricas y zonas pobres y que lo que ambicionan es deshacerse de sus compatriotas pobres. De ese lastre, ¿verdad? Efectivamente, de ese lastre que me compra los tomates, que supone pero pues, que tener, no, claro. tener que compartir presupuestos generales del Estado pues con los de la Campania en el caso de los italianos, con los extremeños en el caso de España y así sucesivamente. Hablaremos de esas cosas, sí, señor. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Enrique Calvet, que acaba de llegar. Muy buenas noches. Y todo a media luz. ¿Qué tal Y estás? toda media luz los dos, bueno, los todos. Bueno, todos aquí, los 6. Muy buenas noches a todos, disculpa por el retraso, que se debe a un apagón que empezó a las 9:10 cuando estaba medio vestir, vengo sin afeitar, en fin, un desastre, pero en fin, ya sabemos que Vestido de la todo, falta eso sí, de... Si no lo ve- pero menos mal que los pantalones los lleva puestos, tengo que decir. O sea, lo de medio vestir era una forma de hablar. No me pilló, lo que pasa es que he tardado más en hacer, incluso en bajar los 4 pisos con la antorcha del teléfono. Bueno, una anécdota más que demuestra que evidentemente lo estructural es que en España no se han hecho las inversiones mínimas de mantenimiento de los servicios básicos durante muchos años. Y Efectivamente. claro, esto van a ir fallando y fallando y tal. Pero bueno, nada más. Y entonces, pues muy buenas noches. No sé si ya ha intervenido todo el mundo. Todo el mundo estábamos esperando, antes para dar paso a Adolfo Albistura que llegaras tú. Nada, entonces solo decir que hoy ha pasado una cosa, a mi modo de ver, muy importante. Es que no lo he visto en los titulares, pero a lo mejor lo saqué después. Y como vamos a hablar de lo de la ley de amnistía y la UE, etcétera, a mí me parece muy importante lo del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Andalucía y la admisión por parte de la UE de su la audiencia de Sevilla, la audiencia de recurso. Sevilla, sí, lo hemos O contado. la audiencia de Es Sevilla, la audiencia de lo han Sevilla, comentado. efectivamente. Eso para mí es más importante que lo otro y de lo más importante que he dicho hoy porque la UE va a tener que decidir si eso es conforme a los tratados, es decir, se va a meter con el sistema judicial español, todavía sabiendo además que una de las quejas de la audiencia es que el Tribunal Constitucional se ha atribuido funciones del Supremo, a decir lo que es el delito y tal, sí. y eso no es admisible. Eso espero que llegue lejos. Hace mucho tiempo que hubieran tenido que hacer eso, pero bueno, ya sabemos. Ya lo han hecho con Hungría y tal, y no se metían con aquí por los equilibrios que conozco de Bruselas. Nada, quería decir que de eso también merece la pena hablar, nada más. Y llamar equilibrios a eso, ¿eh? En fin, bueno, Enrique, bienvenido, buenas noches. Me alegro de que además no se le nota nada que no se ha afeitado, con lo cual, Fernando. Eso, la maquilladora es Esa ha sido la Cris, que es la esa ha sido verdadera. la Cris que ha puesto su mano mágica. El que sí se ha maquillado, se ha afeitado y se ha vestido por completo es Adolfo Albistura. Pues Muy sí, buenas noches, ¿cómo estás? suelo tener esa mala costumbre. Bueno, pues muy bien, estoy muy bien porque cada vez son más las personas que cuando ven esto dicen es el glucómetro sin pinchazos y no invasivo, ¿no? Fíjate las cifras, Esparza, 5 millones de españoles. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿vale? Aquella que hay una resistencia a la insulina. 5 millones de españoles son diabéticos tipo 2.
pero hay un 35% que no lo sabe, que es 1.600.000. En el año, dentro de 5 añitos, el año 2030, van a ser 9 millones y pico de españoles los que van a ser diabéticos tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? La diabetes no es una enfermedad a pasar desapercibida, ¿no? Bueno, como soy mayor tengo diabetes. No, es una enfermedad que puede ser nada prácticamente si la glucosa está controlada, o puede ser muy grave si no la controlamos. ¿Por qué? Porque afecta a esas arterias pequeñitas, y normalmente es el riñón, la vista, el corazón, que hace que esos órganos se dañen. En el momento que se daña ese órgano, pues ya no es recuperable. Podemos recuperar hasta que no siga más, pero no es recuperable. Por eso, esa cultura, esa conciencia de medirnos el azúcar, antes era complicado porque hay que pincharse, sacar sangre, medirlo, como mucho voy a hacer un día, me duele, pero hoy en día, haciendo tan solo este gesto de ponernos este glucómetro, que es una pinza, me he colgado, no duele en absoluto, y luego tener nuestro móvil al lado y darle un botón y ver qué glucosa tenemos en ese momento, pues es más que suficiente. Vamos a poderlo hacer varias veces, porque como no duele, va a poder el médico tener un buen control, vamos a poder nosotros también tener un buen control de cuándo me sube, me baja el azúcar, cada uno es un mundo, y vamos a tener medida la glucosa para que no sea ninguna enfermedad, ni nos dañe, ni nada de nada. Así que os invito realmente a que tengamos ya el glucómetro en casa como quien tiene un tensiómetro. Y al sacar el dedito se dice azúcar, como aquella. Eso es, como la cantante. Ay, Adolfo, gracias mil. Gracias. 907 30 101, recuerde, llame solo una vez, porque si no aquello es un colapso. Con que llame una vez es suficiente, porque ellos, que no son un call center agresivo, no van a estar llamando a la hora de comer, para hacer, hola, ¿qué tal? No, ellos le devuelven la llamada y usted ya lo pregunta absolutamente todo. El acoplamiento del aparato con con la app en el móvil, todas esas cosas, lo que cuesta, el descuento, porque que llamó de Toro Televisión, incluso podríamos poner una contraseña. Que cuando lleven el toro digan lo de azúcar. Azúcar. Por ejemplo. No estaría mal, y así no se lo estaría reconocería perfectamente. No estaría mal. Adolfo. Gracias mil. Gracias. Venga, vámonos a la publicidad, que a la vuelta hay que contar un montón de cosas. Y yo querría empezar por el asunto de Errejón, porque ya está pasando desapercibido. O sea, Errejón queda en el baúl de la historia, si es que hay tal baúl, y en un libro de Luca Costantini, que será muy bueno, pues, sin ninguna duda, pero ya ve usted. Y sin embargo, hay muchísimas enseñanzas que sacar de ese episodio. Publi, y lo vemos enseguida. ...2206, 2106 en Canarias. Antes de entrar en materia de la actualidad más hirviente, vamos por el asunto de Errejón, que es muy interesante. Muy interesante porque aquí llevamos los españoles, todos en general, y los varones en particular, sometidos a una turra insoportable durante años con el asunto de la culpabilidad masculina, bueno... ¿Se acuerda usted que estaba prohibido decir que había denuncias falsas? Te montaban unos escándalos brutales. Por eso es tan importante todo lo que ha pasado en torno al caso Errejón, donde finalmente el denunciante ha sido denunciado, el cazador ha sido cazado, aunque en este caso igual es al revés, bueno, da lo mismo, y al final, la denunciante de Errejón, en fin, mejor que se lo cuente Magali Bujía, porque a mí es que me da un pasmo, mire. El caso contra Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, vive un nuevo giro judicial con la aparición de audios que reavivan el debate público. Se trata de conversaciones privadas de WhatsApp que cuestionan la solidez de la denuncia por presunta agresión sexual. La conversación consta entre la denunciante Elisa Mulia y su ex amiga Soraya. En uno de los fragmentos y de los audios, su amiga es categórica y contundente. Tía, me entró a saco en su casa igual que en la tuya. No estoy mintiendo, no mentiría nunca acerca de esto y ni mucho menos me atrevería a mentir en un juicio. La vida te la estás jodiendo tú sola, tía. En otro, la propia denunciante, la actriz Elisa Mulia, reconoce sus dudas. Y yo en ese momento, pues yo no lo consideraba un delito, ¿sabes? Ni lo consideraba, ni igual ahora tampoco. Pues ya me van a meter por denuncia falsa. En estos audios hay muchas contradicciones, van y vienen constantemente. La realidad, Elisa, es que yo no viví esto. Y yo, por las cosas que viví contigo, no creo que haya habido un delito. Elisa sabe muy bien si fue o no un delito lo que está denunciando. Yo denuncié porque puse la tele y vi que había muchas denuncias contra él. Pero entonces, si estas fueron las palabras exactas de ellas, ¿cómo se pudo haber sacado de contexto? Mientras tanto, Soraya siempre mantuvo su postura firme en los audios, donde al mismo tiempo también defendía a sus amigos, quien aparentemente, Elisa, también los habría llamado para que salgan en su defensa. La verdad es que era un pavo que para mí, lo que mi opinión, y esta ya es mi opinión, y lo que
conjunto con lo que yo viví, es que estabais ligando durante un tiempo por mensajes, tal, y de repente llegasteis a conocer y a lo mejor a ti pues ya en ese momento pues tanto no te gustó, pero a mí me llamaste y me preguntaste si podías ir a si podías venir a casa con él, que estabais ahí tomando una cerveza y que no sabéis qué hacer después y que si podías venir. No lo hiciste en ese momento, no me dijiste que lo hiciste por compromiso. Estos mensajes, ya incorporados como prueba para la defensa de Rejón en el Juzgado 47 de Madrid, apuntan a presuntas inocencias en el relato de los hechos. Mouliá, sin embargo, sostiene que los audios están sacados de contexto y rechaza cualquier intento de manipulación a los testigos. ¿Hasta qué punto estos audios pueden alterar el curso del proceso? La causa continúa abierta y será en las próximas semanas, en Plaza de Castilla, donde se decida si estas grabaciones marcan un antes y un después en uno de los casos más mediáticos en los últimos años. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Rejón está fuera de la vida política. Bien, o sea, me parece que en ese sentido, gracias, muchacha. Pero aparte de eso... Vamos a ver, yo hasta recuerdo que él más o menos aceptó cierta culpa en todo eso, es decir, fue muy rápido, no se defendió, no dijo... Claro, ¿y a qué te recordó aquello? ¿Y a qué te recordó aquello? A los juicios de Moscú, tú, si es que era lo mismo. Claro. Me recordó la tristeza absoluta del nivel de los preuniversitarios que llegan a altos niveles de política en España. Me recordó una pobre panda frikis que no sabe dónde, que no saben realmente ni saber estar, ni saber lo que es un delito, ni hasta dónde se puede llegar. Me pareció gente deseducada, con labia, ¿no? Es que esto posiblemente sea la tragedia de España, ¿no? El substrato social que hemos creado. Pues no lo sé, pero yo lo que sé es que ese sujeto social lleva durante muchos años imponiendo un discurso público que ha creado unos problemas sociales del carajo. Y tú hablas con cualquier chaval que tiene ahora 16, 18, 20 años y tiene miedo. Claro, sí, claro, se cree. Bueno, evidentemente que hemos perdido libertades, eso es una de las cosas que... Gobierno progresista, con menos libertades, menos igualdad y menos solidaridad. ¿Cómo se come eso? Pues eso, hemos perdido libertades. Pues claro. Carlos, Elsa, José Ramón. Yo creo que los audios que acabamos de escuchar estos últimos días, tanto los de Elisa Mouliá como los de la amiga australiana, son absolutamente demoledores para la causa. Causa que desde el minuto cero tenía importantísimas inconsistencias. No voy a detallarlas porque son de público conocimiento, pero desde el minuto cero ahí había, yo diría que más que un margen para presumir la inocencia de Íñigo Rejón, cuya trayectoria política, como tú comprenderás, no es santo de mi devoción, vale, efectivamente, bueno, ¿no? Y de cuya desaparición de la vida política me congratulo tanto como tú, pero preferiría que hubiese sido por sus errores políticos y no por ser víctima de una inquisición que él mismo ha alimentado, Es decir, él mismo alimentó la creencia de que no hay denuncias falsas, él mismo alimentó la creencia de que a las mujeres hay que creerlas siempre, él mismo alimentó la creencia de que cualquier exceso en este ámbito se pena con el ostracismo y con la muerte cívica. Y por lo tanto, poca compasión hay que tener con quien es víctima de sus propias teorías y de sus propias construcciones, de las cuales han sido víctimas otros muchos. Y a quien había que preguntarle, y permanece callada como una muerta, cosa muy rara en ella, por cierto, es a Yolanda Díaz, que se ufanó de haberlo defenestrado en cuestión de minutos. No sé, ¿no debería de haberle escuchado? ¿No debería de haberle aplicado la presunción de inocencia? ¿No debería de haberle dado un margen de tiempo? Ya no digo, ya sería una fantasía, ¿no? Esperar a que hubiese una sentencia firme, condenatoria, ya no digo eso. Pero simplemente no debería de haberle dado la posibilidad de defenderse, la posibilidad de escuchar a la otra persona, la posibilidad de contrastar y la posibilidad de ver si todo eso encajaba o al contrario, como estamos descubriendo, chirría mucho. Yolanda Díaz, que se colgó la medalla de tolerancia cero y de defenestración
reacción inmediata, debería de escuchar esos audios y debería de darnos su propia versión de los Creo que hechos. no. Creo que no encajaría en su mentalidad, porque yo antes ponía el ejemplo de los procesos de Moscú, que es cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética purga a miles de sus propios gerifaltes. Bueno, todos los cuales reconocen sus culpas. Claro, y es que ese es el tema. Pecho. Es decir, lo importante no era que fueras culpable, sino que lo reconocieras porque contribuía al bien del partido. Hay que recomendar siempre una novela fantástica de Arthur Koestler, que fue comunista, sí. El cero y el infinito. Del cero al infinito. El cero y el infinito, con Gorbachev, sí. Que es el protagonista, que es exactamente esa mentalidad. Y es muy interesante porque ves que los criterios convencionales de verdad, mentira, bien, mal, justicia e injusticia no rigen. O sea, no hay más que un bien, una verdad y una justicia, que es que el partido prevalezca. Y aquí es lo mismo, o sea, Yolanda Díaz que le va a dar igual. Es que en las purgas comunistas rara vez habían pruebas, La única prueba que existía era la confesión, claro, obtenida, ya sabemos en qué circunstancias, porque evidentemente usted es un espía de los Estados Unidos. Mire usted, es que ni hablo inglés, ni conozco a ningún americano, ni he viajado nunca a los Estados Unidos. ¿Qué prueba puede tener usted contra mí? No se preocupe que... Déjenos un ratito para apretar y la Esto para los de la memoria histórica, recordad que la mayor parte del Estado Mayor soviético que viene aquí a la guerra civil, a combatir con el Frente Popular, y además muy bien, muy eficazmente, cuando llega a Moscú son liquidados, juzgados por fascistas y traidores, entre otras cosas. Y empezad a repasar la lista. No, es que para no creérselo. Bueno, hombre, pero estoy yendo a donde me interesaba a mí porque es mi mundo, pero vamos a... vamos, que también le pasa a generales brillantes de la invasión de Alemania, que también son fusilados a la vuelta. Stalin sospechó de todos los que habían ido, y he de decir que es también el sistema mucho más masivo que se emplea en la revolución cultural de Mao. Ciertamente. Es decir, todo es confesiones. Tú eres culpable por el hecho de existir. En fin. A los que hay Pero que vamos a volver vamos a ver, hemos puesto el ejemplo de la Unión Soviética. Esta gente son comunistas, o si quiere usted, neocomunistas. Digamos que el comunismo antiguo tenía más testosterona que el presente, pero era para explicar la mecánica mental, ¿no? Pero, y para subrayar que es una mecánica mental delirante y que esto es lo que se ha impuesto en el conjunto de la sociedad española. Y ahora yo ya me callo de una vez, Elsa, vamos. Bueno, yo como mujer joven que ya he vivido mi adolescencia y mi juventud en el auge del feminismo, ¿no? Y he visto cómo se han ido pues haciendo estas leyes torticeras, ¿no? Que se han usado, y está clarísimo, nadie lo puede negar, como arma arrojadiza contra un ex, para conseguir custodias, para este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me alegro muchísimo de que Errejón sufra esto en sus propias carnes, ¿no? Pues porque él lo ha alimentado no solo, digamos, por la vía penal, sino también la cancelación pública, ¿no? a la que han sometido este tipo de cosas. Entonces yo me alegro muchísimo de que suceda esto. A ver, cualquiera que haya seguido por redes sociales a Elisa Moulia ve que no es una mujer muy estable mentalmente. Pero bueno, es que pues eso es lo que hay, ¿no? Tú te lo has buscado y me alegro que lo sufra él y no... y ojalá lo dejaran de sufrir, ¿no? Miles de hombres inocentes en España que están acusados falsamente. Luego también me gustaría decir, ¿no? Pues que todo este gobierno progresista que ha tenido tanto empeño en proteger a la mujer, ¿no? Contra los micromachismos o contra este tipo de situaciones, han olvidado proteger a la mujer de verdad, ¿no? Porque yo creo que hace décadas que la mujer no está tan desprotegida como ahora. Esta mañana leía una noticia de 2 niñas en Monte Carmelo, aquí en Madrid, sí, efectivamente, que han sido agredidas sexualmente por un hombre colombiano que era repartidor de Amazon y demás en el portal o algo así. O sea, una situación en Monte Carmelo que, bueno, para las personas que no conozcan Madrid es un barrio muy tranquilo y residencial. Entonces, realmente, pues ¿dónde está este gobierno progresista que venía a defender a las mujeres y jamás hemos estado tan desprotegidas en la calle frente a esta inmigración masiva, que es la que realmente nos puede perjudicar y la que nos hace ir con miedo por la calle, ¿no? Don José Ramón. Yo ya queda poquito por decir, lo dicho está magnífico. Hombre, yo intentaría remontarme a alguna ley de comportamiento. Es decir, el comunismo de entonces, que has mencionado con muy buen criterio, y el progresismo de ahora es la misma hipocresía. ¿Y por qué? Porque han creado un mundo de ficción que han sostenido con falsedades y aseveraciones reiteradas que ellos saben que son falsas, pero que les conviene para desarrollar su discurso y vivir mejor. Es decir,
Falso entonces, falso ahora, hipócritas entonces, asesinos. Hipócritas ahora, todavía no. Y en ese sentido, bueno, pues solo me queda esperar, hoy día 15 ya es tarde, pero mañana seguramente alguna de estas lideresas dirá, hermana, yo sí te creo. ¿Ibas a añadir algo, Enrique? Sí, hablando de lideresas y en fin, de quién llega a ministro en este país y tal, me han dicho, claro, me han dicho, si alguien puede confirmarlo de su equipo, que hoy se ha presentado en Torre Pacheco la antigua ministra Ione Belarra. Sí, yo la he visto. La he visto en televisión y Y la ha he oído hablar. dicho que, vamos, ha atacado a la Guardia Civil porque es un grupo absolutamente trufado de neofascistas. Ione Belarra Es con verdad. Irene Montero Bueno, pues es eso la es. canalla que el día del aniversario de Miguel Ángel Blanco se reunió con Otegi. Sí, señor. O sea, esto es el gobierno de España. Eso es, del Reino de España. Ha sido ministra del Reino de España. Claro. Bueno, vámonos a Torre Pacheco precisamente. En fin, que era donde había que ir ahora. Es una salvajada, en fin, o sea, de verdad. Pero bueno, vale, lo de Torre Pacheco, por partes. Ahora mismo allí sigue habiendo follón. Además, se ha multiplicado. Se ha multiplicado y de forma exponencial y da la impresión de que por diferentes vías al mismo tiempo. Desde luego uno de los agentes fundamentales de esa multiplicación ha sido el propio gobierno y eso es una evidencia y sus medios afines. Pero quizá conviene reconducir el asunto a una medida racional. Es decir, Torre Pacheco es simplemente un ejemplo, entre otras muchas cosas, lo veíamos ayer, que están ocurriendo en España y por el mismo motivo. Una inmigración que hasta hace poco se integraba, bueno, con mayor o menor complicación, pero en fin, sencillamente ha dejado de integrarse. Y no por la gente que vive allí y trabaja allí, sino por gente que ha llegado nueva. Y que ha llegado nueva porque el gobierno ha querido. Y que está mano sobre mano. Claro, y eso sencillamente es invivible, que es lo que ha estado ocurriendo allí. Algunos datos sobre Torre Pacheco, Magali Bujía nos lo cuenta. Torre Pacheco se ha convertido en el centro de todas las miradas, un municipio marcado en estos últimos días por la tensión y los disturbios tras la paliza, por la diversión, a un vecino de 68 años por parte de un grupo de magrebíes. Un municipio marcado también por la migración. Torre Pacheco actualmente tiene más de 41.000 habitantes, pero cuenta con una amplia presencia extranjera. Según el propio ayuntamiento, el 69% de la población es española, un 2,3% son extranjeros procedentes de la Unión Europea y un 29% no comunitarios. Aseguran que en este municipio hay hasta 96 nacionalidades diferentes, pero no hay un desglose oficial por nacionalidades. Sin embargo, es uno de los municipios con mayor proporción de origen magrebí en la región de Murcia, un colectivo que se ha asentado allí en los últimos años por la actividad agrícola, su eje económico, y donde los vecinos de Torre Pacheco llevan días asegurando que hasta hace poco la convivencia entre unos y otros reinaba. Pero entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Además de la llegada de más ilegales, muchos estudios apuntan a otra tendencia: las segundas generaciones de inmigrantes. Según una tesis doctoral de la Universidad de Comillas, muchos de estos jóvenes nacidos o criados, de hecho, en nuestro país, encuentran dificultades para integrarse en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Veamos ahora los datos de criminalidad. Según el Ministerio del Interior, en los últimos 6 años, este municipio murciano ha aumentado a un 38%, mientras que en 2019 se registraron 1.200 infracciones penales. En 2024, el último año que hay de registro, se contabilizaron casi 2.000. Como decimos, el municipio vive una fuerte tensión estos últimos días, especialmente por la noche. Ayer, una decena de imanes de las mezquitas de Torre Pacheco se reunieron con decenas de jóvenes marroquíes para pedirles que se quedasen en casa y así evitar una nueva jornada de disturbios. Uno de los portavoces dijo ayer que el conflicto reside en la llegada de personas de fuera y que todos los jóvenes marroquíes son buenos chicos. En Torre Pacheco hay hasta 4 mezquitas, las cuales esta noche no abrirán para evitar que los disturbios de estos últimos días aumenten. Este es el programa general de Torre Pacheco y me parece que es muy importante esto que nos subrayaba Magali Bujía, porque aquí lo decíamos ayer, o sea, el
problema habitual de integración de una comunidad musulmana en otra es un factor, pero en este caso no es el factor más relevante. Porque Torre Pacheco tiene una historia reciente de mucha inmigración musulmana, es otro tipo de factor, que se une a los otros, ciertamente, pero no es el determinante. Ahora vamos a debatir sobre esto y sobre lo último. De momento la noticia, lo contábamos ayer sobre la marcha, es la detención del autor, de uno de los autores de la paliza a Domingo, que así se llama el anciano víctima, porque hay que recordar que aquí hay una víctima. Bueno, no sabe usted lo que ha costado que digan que es magrebí el detenido, pero Marina Neila. Prisión provisional y sin fianza para el autor material de la brutal paliza a Domingo, el vecino de Torre Pacheco. La detención se produjo justo en el momento en el que trataba de huir del país. La Ertzaintza le localizó y detuvo en Rentería, cuando pretendía coger un tren con destino a Irún, al parecer con la intención de viajar desde allí a Francia. La información que han trasladado sobre el arrestado es que es un joven magrebí de 19 años que reside en España de forma legal. Es el tercer detenido de la agresión al jubilado de 68 años que ha desatado los altercados en Torre Pacheco. Los otros dos primeros detenidos, inmigrantes marroquíes de 20 y 21 años, estaban en situación ilegal en nuestro país. Los tres detenidos no residían en el municipio, por lo que la Guardia Civil investiga ahora qué hacían en Torre Pacheco y cuál fue el motivo de la salvaje agresión, ya que no robaron a la víctima. La información que se ha trasladado sobre los detenidos es bastante deficiente y se desconoce a qué se debe exactamente esa excelente protección de datos. No sabemos sus nombres, dónde residen en España y la nacionalidad del último detenido. Solo se ha dicho que es magrebí sin especificar el país de origen. Eso sí, los tres superan la mayoría de edad. No son menores, por lo que se les tendrá que aplicar la ley vigente a cada uno de ellos. Los disturbios en Torre Pacheco ya acumulan 13 detenidos. Las detenciones son 13 hasta el momento, a lo largo de los días que llevamos con el dispositivo activado. Y identificaciones son muy numerosas, por encima de 100, más de 120 identificaciones. Vox, acusado de promover el odio, culpa de estos incidentes a los partidos políticos responsables de las regularizaciones masivas de inmigrantes. Todos los partidos y todos los políticos que han otorgado ayudas a quienes entran de forma ilegal e importado masivamente a personas procedentes de culturas incompatibles con la nuestra de forma irregular son los culpables de lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Por lo demás, el Gobierno evidentemente ha visto aquí una tabla de salvación. Vamos a hablar de esto y voy a ser yo a defender a los oprimidos. No sé, sinceramente, si le va a salir bien desde el punto de vista que ellos están buscando, por la encuesta que veíamos ayer. Porque es un problema objetivo. Y la gente de a pie lo siente como un problema objetivo en una proporción que la encuesta del Mundo ayer cifraba en un 70% de todos los partidos. Menos Sumar, los votantes de todos los partidos eran partidarios de deportaciones. Claro, es que fuera de las urbanizaciones con seguridad privada, la vida es otra, ¿verdad? En fin, digo que el gobierno de momento lo que ha hecho ha sido la Fiscalía, en fin, denunciar a José Ángel Antelo por delito de odio. Ayer hablábamos aquí de este asunto, ¿se acuerda usted? ¿No lo vio? Decía esto José Ángel Antelo. Tienes razón. José Ángel Antelo. De mí llegaron a decir, el mismo término que mi presidente de Santiago, que yo había dicho que había que salir a pegar inmigrantes. O sea, barbaridades, que no existe ninguna declaración en esos términos y que es una barbaridad y que está fuera del sentido común. En fin, veremos en qué acaba la cosa. Doña Elsa Almeida. Bueno, yo creo que sobran las palabras, ¿no?, para describir la situación en Torre Pacheco, y que tristemente creo que es una situación que la vamos a ver los próximos meses y años en otros municipios de España, que también están en una situación límite. Pero yo creo que lo importante a destacar de esta situación es que deberíamos hacer una reflexión, ¿no?, sobre el término de inmigración ilegal, ¿no? Porque en redes sociales, ¿no?, en Twitter y demás, estos últimos días con estos sucesos en Torre Pacheco, todo el gobierno de izquierdas ha salido en masas a exigir la regularización inmediata de todos estos inmigrantes. Entonces, si nosotros centramos el debate exclusivamente en contra de la inmigración ilegal, ¿qué sucede en cuanto a estas personas las regularizan masivamente, como ya están haciendo? Porque bueno, las nacionalidades que se han dado la última década o más, creo que hay que revisarlas en su mayoría. Entonces, creo que es importante no centrarnos en que el debate sea inmigración ilegal
o legal, sino inmigración en general. ¿En qué cantidad? ¿De qué forma? ¿Cómo van a venir? ¿Para qué van a venir? ¿No? Porque ¿qué tipo de cultura tienen? ¿Cómo se van a integrar en nuestros barrios? ¿No? Porque al final lo que está sucediendo es que no es que se estén integrando, es que se están adueñando de barrios y están echando a los españoles de ahí, ¿no? Y entonces todos estos que venían a pagar las pensiones, ¿no?, a nuestros ancianos, resulta que lo que están haciendo es dándoles palizas a nuestros ancianos. Creo que es una reflexión muy importante y sobre todo que la población sea consciente de que no es un problema de inmigración ilegal, porque la legalidad o no la legalidad al final es un papel, o sea, ser español no es un DNI, pero la gente, parece que los políticos nos quieren hacer creer que sí, ¿no? Entonces, en el momento que le den a una persona un DNI, parece que esa persona ya es española y ya no pasa nada porque está regularizada. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con eso y con los términos que usamos, ¿no? Creo que sería más acertado usar, pues, inmigración masiva o inmigración a secas. José Ramón, Carlos, Enrique. Bueno, yo, ya que sacabas el término a colación, yo no hablaría de inmigración, sino de invasión. Esto, a mi juicio, la que procede del norte de África y fundamentalmente del reino alauita, está potenciada, estimulada, probablemente financiada con nuestro dinero por parte de las máximas autoridades del país, que quieren que haya una masa crítica de jóvenes dispuestos a seguir las instrucciones que les lleguen en su momento. Y lo que ha pasado en Torre Pacheco es como una especie de ensayo. A ver, aquí ha habido una especie de detonante que ha sido la agresión gratuita por parte de este individuo, que probablemente será marroquí, pero si no es marroquí, pues entonces tendrá que ser argelino o tunecino, porque si es magrebí, en fin, estamos con las estupideces habituales. Pero en cualquier caso, alguien se ha lanzado con una violencia gratuita enorme a golpear a una persona de edad que paseaba tranquilamente por la mañana. ¿Y esto por qué lo ha hecho? ¿Porque es un malvado? ¿O porque le han dicho, mira a ver hasta dónde llega la reacción de las autoridades? Porque están apretando la tuerca cada vez más y nuestras autoridades están haciendo dejación de su obligación. Termino porque la verdad es que me puedo enrollar toda la noche, pero estamos en el grado 4 de alarma. En el grado 5, la policía tendría que dejar su lugar al ejército. Y esto no lo van a hacer, pase lo que pase. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, está clarísimo, todos los tratadistas, y aquí yo creo que tenemos a alguien que nos lo puede decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia y lo puede delegar, pero lo tiene él, no lo está utilizando para defender a la población. Otro crimen. Tiene el monopolio de la violencia legítima, pero la violencia existe y la ejerce cualquiera. Sí, sí, la violencia legítima, hombre, es evidente que tiene que estar legitimada por el poder el legislativo, pero eso va de suyo. Sí. Eso va de suyo. Bueno, pues yo, pese a los consejos de mi esposa que me dijo que me tranquilizara, creo que voy a ser polémico. Ha dicho muy bien don José Ramón que hay que hablar muy bien de lo que queremos hablar. El problema de España es la emigración o la invasión. El problema realmente que está molestando no es la inmigración, ¿no?, o la invasión, sino la magrebí, o una parte activa de la magrebí. ¿Y el colombiano que ha agredido sexualmente hoy a 2 niñas en Monte Carmelo? Lo siento, pero no es un problema. No es un problema como no la no parece una categoría, es decir, en realidad. No puedes elevar a categoría, como ha dicho mi encantadora contertulia, decir, no, resulta que en vez de venir a pagar nuestras pensiones, vienen a pegar a nuestros ancianos. Bueno, hombre, vamos a ver, no puedes elevar un hecho a categoría. Eso me parece peligroso. Entonces, es verdad que una determinada, demasiada invasión magrebí está siendo un problema. Porque no quieren, a diferencia de otros, no quieren integrarse. No hay problema con la inmigración china, ni la alemana ni tal, y la rusa pues tiene su mafia, a la que tranquilamente nos hemos adaptado y tal, ¿no? Bien, yo he observado en Alcañiz, que está de esos últimos tiempos, lo que está pasando ahí, que desgraciadamente podíamos haber evitado lo que ha pasado en Francia y ya hemos llegado tarde. No hemos evitado la comunitarización. Es decir, sí, señor, yo estoy de acuerdo contigo completamente. Yo he estado paseándome en Alcañiz,
no sé por qué hay tanta emigración absolutamente magrebí. Fueron encantadores conmigo, hablé con ellos, además yo nací en Marruecos, siempre soy primo, no sé qué y tal y cual, y además son personas probablemente... Pero era un barrio que era la Casbah. Y entre ellos, y hablando, etcétera. Entonces ya hay comunidades. Eso es muy difícil, es lo que pasa en Francia, y eso ya después es muy difícil, porque tienen a regirse por normas, sobre todo si son de cultura tan destino, por normas que no tienen que ver con nuestro Código Penal ni nuestras leyes. Es un problema y lo constato. Bien. ¿Que la solución a eso sean las deportaciones? Bueno, primero, eso no es nada fácil, hay que cambiar los tratados, etcétera. Y en segundo lugar, hombre, deportación sí, una vez que ha cumplido la pena en España. Porque se va de rositas de aquí, se vuelve a Túnez, Marruecos o Argelia y no le pasa absolutamente nada y volverá a venir. Entonces, si hay cárcel o cárcel supletoria de multa, que la cumpla primero y después sí está legitimado absolutamente deportado porque atenta contra el bien común y la salud pública, que decía la República. Bien, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en España a este señor, que afortunadamente no ha matado a nadie, sino que le ha dado, etcétera, le va a caer muy poco si es que no sale directamente de la comisaría. Claro. No saldrá por motivos mediáticos, pero ¿qué le va a caer por dar una paliza a un señor? ¿Qué le va a caer? Si aquí, Acaban de, por cierto, bien. ¿Sabe usted que se ha puesto en libertad ayer a los 2 asesinos de los guardias civiles de Barbate? Por ejemplo, ¿no? Han pagado 25.000 euros, que entonces, se ve que les ha costado mucho ahorrarlos, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los fallos de nuestro... una tea, vamos. Los fallos de nuestro gobierno. Eso es absolutamente cierto. El aprovechamiento político de este tipo de actitudes a mí me da mucho miedo y mucho asco. Por un lado como por otro. Personalmente... Y aquí te hago una pregunta yo, Enrique, porque esto es, como es un debate que... Y Carlos tiene una posición infinita antes yo he querido hablar antes de Carlos porque es jurista. No, porque es jurista en el caso de un político, cuya función aproximadamente, más o menos, en fin, consiste en preocuparse de la cosa pública, ¿a partir de qué momento una denuncia empieza a ser un aprovechamiento? ¿Una denuncia? Claro. O sea, yo soy diputado en Almería, como Rocío de Mer. Tengo un problema objetivo de falta de integración o de comunitarización, como muy bien has dicho, y yo lo cuento, ¿no? Y además la gente está muy enfadada y entonces la gente me apoya. Entonces yo estoy haciendo un aprovechamiento, pues yo estoy denunciando una realidad objetiva, ¿no? No, vamos a ver, sí y no, pero somos adultos, vamos a ver. El aprovechamiento, por un lado, es, hombre, ¿cómo nos permite atacar a Vox? Pero, y lo he dicho otras veces, lo que pasa es que hoy lo voy a decir más claro, me parece que asociar una etnia, un grupo, unos judíos o lo que sea, a la violencia y a la inseguridad pública que se da en determinados lugares es muy peligroso. Muy peligroso. Claro, y por lo tanto, yo no participo. A mí me parece... He dicho aprovechamiento político por el otro lado, hay un aprovechamiento político por las fuerzas de extrema derecha en toda Europa, que España es Vox, que no fue así en su principio, en que no somos adultos, no es que vayan a decir que crean un clima cada vez mayor de odio que se defienda Vox. Eso. Y, bueno, en fin, vale, entonces yo lo he dicho. Turnos de palabra. Y decir que a mí, a diferencia de lo que usted dice, señor comunicador, esto no me parece un caso más, de decir, bueno, está pasando, no. Aquí ha habido otro aprovechamiento, que creo que no es de Vox, pero por unos grupos internacionales que están funcionando, de Deport Them Now, ¿verdad? Porque estas cosas se organizan. Estas cosas se organizan, no vienen de pronto 30 de Málaga, 40, etc. A ver, vamos a divertirnos matando moros. No, estas cosas se organizan. No, seamos adultas. Yeah. Y eso me parece muy peligroso por una sola cosa y termino. En Francia, con les banlieues, en Inglaterra, tal y cual, es la policía contra las comunidades. Es verdad. Aquí es la primera vez que es
Población civil contra población Porque la civil, policía no hace nada. No, aquí la primera vez es la policía contra la población civil, que es lo que veíamos O ayer, la población, que es absolutamente indignante. Pese a lo que diga Yone Belarra. Pero Claro, bueno, lo que usted o sea, quiere... ayer salió un señor gordito que era pensionista, ¿verdad? Que la policía le tira al suelo a él. Sí, sí, ya lo vi. Estos, a los que tú mencionabas al principio, por cierto, Sí, bien, le cortan la calle con una barricada, el hombre sale desesperado, desencajado por completo, pero un señor mayor, gordito y que no era Conan. Pero fíjense que es... Y la policía que prueba por los moros que le están cortando la calle con la barricada, van a por el gordito y le tiran al suelo. Que sí, que ya hombre, vi lo por de ayer. favor. Vale, hombre, la policía tiene que cumplir, también tiene que defender Sí, claro, aquello. tiene que ir contra el gordito. No le eche, Bueno. el gordito está pagando el sueldo de la policía. Y los Sí, otros que también. abran la calle. Nosotros también, porque ¿Quién? ¿Los que muchos cortan la de calle, ellos- la barricada? Que no, sí, que no. hombre, por favor. Usted ahí está cayendo en sensacionalismo. Pero ¿Qué bueno, sensacionalismo en y qué mi gaitas, opinión, coño? Que tenían la calle cortada con contenedores ardiendo. Pero vayamos a lo esencial de Bueno, lo lo esencial peligroso. es eso, es el ciudadano pues, que está pagando. La policía, etcétera. Pero esencial vayamos es que a hable son Carlos Flores. españoles contra No, una eso es comunidad. Eso se ha dado en Irlanda con el IRA. Españoles contra una comunidad. Españoles que se autodefienden. Eso es también enormemente peligroso. Nos ha Y es fastidiado. culpa, por supuesto, Claro. de los políticos que hemos tenido hasta ahora. Vale, bueno, el larguísimo turno de Enrique Calvet, interrumpido 3 veces por mí, debo decir. Ya, ahora que conteste Vox. Pues, Esa es mi A opinión. ver, pues varias cosas a cada uno de mis 3 compañeros y contertulios. En primer lugar, Enrique, efectivamente es muy grave que los ciudadanos tomen la justicia por su mano. ¿Por qué? Porque eso denota un nivel de hartazgo, eso denota un nivel de desesperación y eso denota un nivel de ineficacia por parte de quienes ostentan y por ostentar deben de ejercer el monopolio legítimo de la violencia, que resulta preocupante. Es un estado fallido. Lo preocupante no son las consecuencias, que son muy preocupantes, son las causas de Sí, esto. por supuesto. Y nosotros lo hemos intentado explicar a quienes desde luego no quieren entenderlo, Cada vez que un medio de comunicación, y El País hoy lo dice por activa, por pasiva y por perifrástica, sale diciendo que Vox justifica la violencia, miente. Vox no está justificando la violencia, no está llamando a la violencia, no está participando en la violencia y no se está beneficiando de la violencia. Vox lo que está diciendo es que la población ha llegado a un nivel de exasperación como consecuencia de la inoperancia de las fuerzas policiales, como consecuencia del continuo mirar a otro lado del Ministerio del Interior, de la continua justificación, de la continua cobertura, del continuo efecto llamada a los inmigrantes, y que eso va a terminar malamente, pero que la mejor manera de evitar que termine malamente no es focalizarnos en las consecuencias, sino focalizarnos en las causas, que es lo que no estamos haciendo. Llama a la desesperación ver a todos los políticos de España, menos a los de Vox, preocupándose porque hayan unos tipos que salgan a la calle a montar patrullas, cuando no se han preocupado de cuando habían unos energúmenos en la calle montando racias, agrediendo a gente, hombres, mujeres, niños, ancianos o mujeres. Eso por una parte. Y segundo, antes hablaba Elsa de la inmigración ilegal, diciendo que convendría dejar esa distinción. Yo iría un poco más allá. Hoy viene un artículo en el ABC de Alip Talisalem, que es un saharaui, que debe de saber algo sobre el tema, que viene a decir, y la frase me parece rotunda y absolutamente clarificadora: los marroquíes no emigran, los marroquíes se despliegan. Tiene usted el texto en el Telegram de Julio Ariza, además. Los marroquíes no emigran, los marroquíes se despliegan. Es decir, si usted se cree que los marroquíes vienen a España cruzando medio país, arriesgando su vida, dejándolo todo atrás, porque están buscando un futuro mejor para sus hijos, en primer lugar, usted desconoce que Marruecos es un país lleno de posibilidades. O sea, no estamos hablando de Mali, no estamos hablando de Burkina Faso, estamos hablando de un país en pleno despliegue, con grandes industrias, con grandes oportunidades, con grandísimas riquezas, desigualmente repartidas, desde luego, y con una grandísima corrupción también, en donde cualquiera con una mínima inteligencia y capacidad de emprendimiento podría progresar razonablemente, no digo convertirte en millonario, pero ganarte decentemente la vida. Y en segundo lugar, está desconociendo que la política exterior de la corona marroquí utiliza a los inmigrantes y la inmigración como un mecanismo de presión, como un elemento
político, como unos peones que avanzan y que intentan rodear a la reina o a las torres de sus adversarios. Y si no estamos hablando de Marruecos y estamos hablando de otros países del Magreb, estamos hablando de Mali o estamos hablando de Mauritania, entra el elemento ruso. Rusia está utilizando la inmigración como manera de presionar a los países occidentales. ¿Cómo? Creando unas situaciones absolutamente invivibles de conflicto que empujan a la población a salir de esos países, a cruzar Marruecos y a llegar a España. Por lo tanto, Marruecos, la corona marroquí, y Rusia, su infiltración en África, son datos a los que nadie quiere mirar. Si te conformas con el relato del pobre muchacho que viene a ganarse la vida, te estás perdiendo la mitad de la película. Muy brevemente Elsa, muy brevemente Enrique, muy brevemente José Ramón y nos vamos a la pública. Eso no se lo has dicho a Calvet. ¿El qué? Brevemente. No, te he dejado hablar ahora largamente, igual que antes Enrique, ahora sí que muy brevemente. Nada, yo solo quería decir que frente a lo que ha dicho el señor Calvet de que es imposible, yo creo que con voluntad se puede hacer todo y se puede organizar unas deportaciones claramente, porque es que es necesario, porque además el debate sobre la inmigración creo que no solo tiene que recaer sobre la inseguridad, sino también que afecta en muchas otras áreas de nuestra vida, ¿no? Con la llegada de millones de inmigrantes, pues tenemos dumping salarial en trabajos no cualificados, el problema de acceso a la vivienda, ¿no? Y es un problema que afecta, por ejemplo, en Madrid se ve muy claro a las clases más bajas y a las clases más altas, y que les están echando también del barrio Salamanca. O sea, nos estamos quedando los españoles en un sándwich, ahogados, entre los dos tipos de inmigración, porque también es un problema, ¿no? Los inmigrantes que vienen aquí y compran un piso a tocateja, ¿no? Con el problema que tenemos de inmigración, de vivienda ahora en España. Entonces creo que hay que tener eso en cuenta, que el debate no es solo sobre la delincuencia, porque incluso con una buena integración no es sostenible meter millones y millones de personas, porque no tenemos la infraestructura ni tenemos nada para poderlo soportar. De la discusión nace la luz a veces. Yo voy a ser muy breve. Con esto último que ha dicho Sara, ¿es verdad? Elsa, perdón. Que ha dicho doña Elsa, estoy de acuerdo. Pero puedes llamarla Margarita. Sí, como quieras. Como los de Bilbao, ¿no? Todo bien. Bueno, pero doña Elsa, estoy completamente de acuerdo. Es decir, en España está fracasando lamentablemente la política de guarda de nuestras fronteras, que son las fronteras de Europa también, y en eso estoy de acuerdo cuando se ha llegado a hablar, que ya vamos a lo esencial, de la política internacional y de la geopolítica, y que en España pues todo el mundo sabe que el señor Álvarez pues no es exactamente el futuro premio Nobel. En fin, lo está haciendo fatal. Es que todo esto estoy de acuerdo. Yo me había centrado en una cosa que es lo que me separa de ustedes dos, vamos, en particular, y solo con tanto la separación. A mí, por supuesto, me parece que la política gubernamental es muy mala en esos aspectos, pero me parece que la política de imagen es de una enorme temeridad, la de Vox, porque de verdad sí se centra en las tripas de las personas a través de la violencia, y me parece muy, muy, muy peligroso jugar con fuego, porque pasa lo de Torre Pacheco. José Ramón, Carlos y cerramos. Vamos a ver, Carlos ha traído a colación el fantasma ruso que recorre Europa y me parece muy apropiado, porque no solo es ese. Aquí tenemos un gobierno que por una parte no interviene donde debe y por otra parte interviene equívocamente donde no debe. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Por Marruecos. Desde hace mucho tiempo a Marruecos se le está posibilitando que desarrolle sus afanes imperialistas en lugares donde España tendría algo que decir, por ejemplo en el Sáhara. Y este gobierno, de manera unilateral y teóricamente gratuita, no sabemos cuál es la contrapartida, claro, ha concedido todos los deseos al reino alauita. Pero no solo es eso. Cuando hablamos de la explotación de los recursos mineros que hay en aguas territoriales que rondan las nuestras y que están en Canarias, también se le concede graciosamente al reino alauita que haga lo que le parezca conveniente. Pero no solo eso, es que también estamos suministrándole equipos militares para que potencien su ejército y su policía. Oye, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se entiende que al mismo tiempo el mismo gobierno
facilite la vida y estimule a Marruecos y al mismo tiempo permita la invasión de los Pues no lo sé, marroquíes? pero hay que comerlo muy rápidamente porque tenemos que irnos a la... Pues yo una última y muy breve apostilla. No creas todo lo que leas en los medios de comunicación. Yo he visto esta misma mañana, con mis propios ojos, que se ha de comer la tierra, a nuestra portavoz diciendo una cosa y al país reproduciendo otra cosa completamente distinta. Los medios tienen muchísimo interés en colocar a Vox como una suerte de autor espiritual o ideológico de estas persecuciones, de agravar por descontado la magnitud de estas persecuciones, o de acuñar incluso el término de caza al moro. Y lo tienen con unas intenciones manifiestamente aviesas, y digo manifiestamente porque hoy mismo Sumar ya ha empezado a pedir la ilegalización de Vox. Yo pediría la legalización de Sumar si no fuese porque se van a disolver solos y tampoco es necesario tomarse la molestia. Medios, me alegro de que saque usted este tema, porque precisamente esta es la cuestión. Antonia Bonaque, que estaba cubriendo para Hércules, ayer estuvimos con ella aquí en el programa, lo que estaba ocurriendo en Torre Pacheco, a la que hoy han echado de allí. La policía ha echado a todos, menos a Televisión Española. Nos ha contado que el ambiente es que aquí solo entra los medios que Marlaska dice. ¿Para qué? Pues para que no saquen cosas como esto que sacaba Vito Quiles y que vamos a ver completo, y luego ya nos vamos a la publicidad y usted se queda pensándolo. Esto. Quieren esa pelea, nos levantamos nosotros. Ellos que entran aquí no sale. Y ya está. ¿Qué quieren ellos para afuera que vengan ahora mismo? Nosotros los mayores tenemos arma. Ya está, es lo que quieren. ¿Vosotros tenéis armas? No tenemos piedra. Ellos sí tienen arma, cada uno arma. Pero yo no tengo miedo de arma. Yo tengo ese corazón. No tengo miedo de arma. No tenemos miedo de nadie. Que lo que viene para afuera, si quiere venir, estamos preparados. Yo para aquí preparado. Viene uno, dos, aquí estoy preparado. Huevo aquí, frente a frente, ni piedras ni nada, los críos sí piedras, pero yo a frente. No tengo miedo de ellos, y te lo digo 1000 veces, no tengo miedo de ellos. Viene solo uno a uno, a mí uno a uno, uno a uno. Fuerte no, la fuerza no, el corazón, la fuerza no. Viene uno a uno, a mí, esto no vas a parar así, pues lo paramos, aquí puñetazos. La policía aparte y nosotros ahí, sin armas, sin nada. Quieren ser armas, hoy si dejan a Dani de Ocupa que entre hoy aquí a Pacheco se va a arruinar las cosas. Por eso la Guardia tiene que hacer su trabajo y no dejarlo que venga de Madrid hasta aquí para arruinar las cosas aquí a los piscinos. 22:56, 21:56 en Canarias, y vamos con la gran bofetada al gobierno de hoy en Bruselas, que ha sido la posición de la Comisión Europea respecto a la autoamnistía del separatismo catalán. O sea, la bofetada ha sido, todavía se está oyendo, salió de ese Bruselas, ¿no? Donde se ha producido. Luxemburgo. Ha sido en Luxemburgo. Claro. Casi mejor porque tiene más bosques. Claro, es que ha remontado los bosques de es que no es la comisión, es el Tribunal de Justicia. Ha sido al efectivamente. La Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha salido que no se confunda con el de Derechos Humanos. Que no se confunda con el de Derechos Humanos. Es político. El hecho es que el eco ha salido de los bosques de Luxemburgo, se ha propagado por todo el continente, ha llegado hasta Filipinas y ha vuelto otra vez aquí a Pilar Alegría, que no se ha enterado de por dónde le venía la bofetada. Y ha dicho una sarta de tonterías esta mañana en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que la verdad, bueno, pagan para esto, en fin. No. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted no se ha enterado? Pues muy mal, porque es una noticia importantísima. Sí. Ha pasado esto. La ley de amnistía no responde a un objeto de interés general y solo forma parte de un acuerdo político de investidura. Esta posición sobre la amnistía ha derivado de la vista que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Esta posición sobre la amnistía ha derivado de la vista que se ha celebrado en la Comisión para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista. Sobre ello, la Comisión de momento no puede determinar si se utilizaron o no fondos europeos para los gastos del proceso. El abogado principal de la Comisión, Carlos Urraca, sí ha sido contundente respecto a la ley de amnistía. Además de considerar que no responde a un objetivo de interés general,
También ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez que no siguiera las indicaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley más clara y precisa y un diálogo más significativo. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación. Los abogados de la entidad también han sido determinantes. Creen que si la norma sale adelante se instaurará una impunidad sistémica y han dejado claro que se trata de una autoamnistía, algo prohibido por las leyes europeas. Lo cierto es que la postura de Europa respecto de la norma marca un nuevo paso para conocer si Carles Puigdemont podrá volver a España amnistiado y sin riesgo de ser detenido. Por su parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo y la Comisión coinciden en dos asuntos centrales. Saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Algo que no es cierto y que ha llevado a Esther Muñoz a recriminar sus palabras. La Comisión Europea lo que viene a ratificar es lo que lleva diciendo el Partido Popular durante años, que la amnistía no atendía a ningún interés general, sino que era un pacto corrupto para perdonar unos delitos a cambio de impunidad y de mantener a Pedro Sánchez en el poder y en el Gobierno. Mientras que Ayuso ha celebrado que Bruselas cuestione la corrupción política, que es para ella la amnistía. Afortunadamente, Bruselas hoy ha dado un paso fundamental. Ya cuestiona otra gran corrupción política, que es la amnistía. Lo de Pilar Alegría es de una absoluta indecencia, porque lo que dicen no es que no afecte a los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que dice expresamente es que la ley de amnistía no permite investigar si afecta. O sea, que es mucho peor. Pero miente boca chancla totalmente. Bueno, yo no sé si es que se lo habían escrito, ¿no? Pero bueno, da igual. Borden, Carlos, como catedrático de Derecho Constitucional, Enrique, después, aquí vamos a hablar de declaración. Entonces, Carlos, por favor, explica, es lo que iba a hacer, lo que es la Comisión de Venecia. Pues mira, lo iba a hacer porque es bueno remontarse a ese momento. Es decir, los más viejos del lugar y los seguidores del Toro recordarán la famosa visita de la Comisión de Venecia y el famoso dictamen de la Comisión de Venecia que el gobierno recibió con loas y con albricias porque decía, entre otras muchas cosas, porque decía que una amnistía no contradecía el derecho europeo, ¿sí? Que era sobre lo que juzga o en base a lo que juzga la Comisión de Venecia. Y a partir de ahí el gobierno pues pensó que tenía luz verde en Bruselas. Ya sabía que tenía luz verde en Domenico Scarlatti, pero también ahora sabía o pensaba que tenía luz verde. Domenico Scarlatti es la sede del Tribunal Constitucional, que tiene entre venecianos y Scarlatti. Aquí vamos a acabar esto es con Verdi. También era un músico italiano. Este programa es para los muy cafeteros. Eso ya. Y ahora hemos descubierto que efectivamente la Comisión de Venecia decía otras muchas cosas que el gobierno no quiso leer. Decía que tenía que haber un objetivo de justicia en la amnistía y que aquí no se ve claro. Decía que tenía que haber un objetivo de reconciliación y que tampoco se ve nada claro. Decía que no caben las autoamnistías y que esa autoamnistía, no solamente cuando uno se amnistía a sí mismo, sino cuando uno amnistía a aquellos de los cuales depende su supervivencia política. Decía que las normas tienen que ser claras y no dejar lugar a interpretaciones varias. Decía que no pueden haber discriminaciones ideológicas entre los que cometieron delitos en un bando y los que cometieron delitos en el bando inmediatamente contrario. Y todas estas cosas pues han salido hoy, cuando se ha planteado una cuestión prejudicial que para los legos en derecho es lo que sucede cuando un tribunal, en este caso el Tribunal de Cuentas, pero hay cuatro, no una ni dos, cuatro cuestiones prejudiciales, cuando un tribunal que debe de aplicar una ley considera que podría ser contraria al derecho comunitario. Entonces se espera, plantea la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se espera que el tribunal resuelva para ver si la puede aplicar. Nuestro Tribunal Constitucional ya ha dicho que no hay problema con la Constitución española, cosa de la que discrepo radicalmente. Pero ahora el Tribunal de Justicia nos va a decir si hay compatibilidad o incompatibilidad con la jurisdicción europea y ahí la mano larga de Pedro Sánchez ya no llega. Con lo cual se vienen sorpresas. Y menos ahora. No, solo decir, si me permite completar, porque entiendo que nuestros oyentes, a lo mejor sí se lo saben, pero vamos, la Comisión de Venecia no pertenece a lo que se llama Bruselas, la Comisión y todo eso,
pertenece al Consejo de Europa, donde estaba Rusia, pero ahora está Azerbaiyán, está Noruega, y la Comisión de Venecia, por acuerdo de todos los miembros de la UE, la Comisión es la que da el marchamo de democracia de las naciones, sobre todo si es el marchamo de democracia formal, además, la separación de poderes, etcétera. No se entra, de hecho, en el club de la UE si no hay un informe favorable previo de la Comisión de Venecia, por acuerdo de todos, claro, porque todos son miembros del Consejo de Europa. Entonces, es importante porque lo que está juzgando, al decir que es conforme a los tratados, lo que está juzgando es si la democracia española sigue siendo tal, porque le dijo que sí cuando entramos en el 86, pero claro, con mucho después otros países, que no citaré aquí para no ser polémico, han degenerado. Eso es lo que quería decir. En segundo lugar, yo quería recoger lo de, porque veo que hay mucha... Es decir, la corrupción económica, la picaresca española, los choriceos y todo esto, no solo están sirviendo para tapar lo importante, sino que están perjudicando la noción de corrupción política. Es decir, la corrupción política es cuando una persona hace daño al bien común, a sus obligaciones, a cosas como la unidad de la patria, la igualdad, la libertad y eso los españoles, por beneficio propio. Por eso es corrupción. Es decir, yo por mantenerme en el poder, soy capaz de hacer una cosa como la ley de amnistía. Por yo mantenerme en el poder, no para que sea bueno para los españoles. Entonces, la corrupción política que decía la señora Díaz Ayuso, para mí es infinitamente más grave que todos los choriceos, las saunas y el suegro difunto. Pero lo que pasa, y ahí es donde a lo mejor evidentemente me voy a creer enemigo, para mí es corrupción política lo de Bildu, es corrupción la ley de amnistía, no digamos este horror, que es que que es el último clavo en el ataúd de España, que es la financiación singular, pero también lo fue los pactos del Majestic. Y aquí es donde me hago los enemigos. El padre Mariana, bueno, la definición es clásica, esa viene de los griegos. Tirano es el que fuerza la ley contra el pueblo y en beneficio propio. Pues, o sea, ¿qué está usted pensando? El tirano que nos toca está en un mal momento personal, incluso físico. ¿Sí? Está perdiendo su atractivo diabólico, que probablemente es el que le había granjeado el favor de la señora von der Leyen. Porque esta señora se deja influir por el atractivo diabólico de sus interlocutores. Parece evidente. Pues su marido no parece que tenga mucho atractivo diabólico. Hace mucho esto ya. Ya, también es verdad. Los niños ya son muy mayores. Bueno, vamos a no entrar en Honduras, pero a lo que quería ir es que Capitán de Tegucigalpa, como dice otro. Bueno, me bajo lo que quería decir es que este asunto está... Vamos a ver, no es que hayan cogido el rábano por las hojas, no. Es que estamos hablando de un tema económico. Es decir, lo que se está poniendo en cuestión son los gastos asociados al proceso independentista. Sí. Y es por ahí por donde les van a pillar. Anda, como Al Capone. A eso iba. Elsa, yo pregunto a Elsa, ahora pregunto a la activista patriota española en Cataluña, porque anda que tú ahí has tenido mili, en fin, más que todos nosotros juntos. Esto en realidad ya afecta poco, quiero decir, allá han creado un ecosistema de poder enteramente, es una burbuja. Sí, bueno, es que la gran mentira es decir que la situación ahí está pacificada. Hombre, pacificada no está. Si cada 6 meses les concedes algo, eso no es ninguna pacificación, les estás concediendo cosas continuamente. Se llama ser rehén. Y se ve en las universidades, que lo he sufrido, lo sufren a diario estudiantes catalanes, en todo. Ahora con lo de la financiación singular, ¿no?, que quieren romper la hucha común, aunque por otra parte ya nació rota con las provincias vascas, porque... Sí, y Navarra, sí. Pero bueno, y la situación ahí no está pacificada para nada. Bueno, claro, la gente no ve por la tele barricadas en las calles, es que no lo necesitan, si les van concediendo continuamente lo que piden. Entonces, sí, me parece esto un cachondeo, y que no deberíamos estar tranquilos para nada, porque en cualquier momento se puede volver a encender la mecha como sucedió en el 2017, y la tenemos liada. Entonces yo creo que
que eso, que no hay que perder de vista eso, que sigue siendo un problema el separatismo muy grande en España. ¿Tú crees que Puigdemont, si ve que no le llega la amnistía, llegaría al punto de quitar el apoyo a Sánchez? A la gente, Puigdemont no lo sé porque tú no lo tratas mucho, igual que tampoco nosotros, pero a la gente de Junts sí, o sea, ese ambientillo, ¿cómo respira? Sí, yo creo que ahora mismo la sociedad catalana va a cambiar mucho políticamente por la irrupción de Alianza Catalana, claro, que yo creo que le va a hacer, bueno, es un hecho, le va a hacer una buena mordida de votantes a Junts, y yo creo que Junts va a estar en una encrucijada en la que se va a tener que posicionar en un ataque frontal al Estado español, porque si no sus votantes, que ya están un poco decepcionados teniendo una alternativa que se presenta como que ella sí que va a luchar y demás, de hecho están en debate, porque Urriols en un primer momento dijo que no se iba a presentar para el Congreso, pero ahora parece que se lo están planteando. Entonces yo creo que la situación catalana de cara a las próximas elecciones generales va a ser muy, muy interesante. Pero Junts ya está ahí, es decir, Junts claro, es en estos momentos el aliado... Podemos es el aliado enloquecido de Sánchez, Podemos ya va a su bola, pero Junts es en estos momentos el aliado más problemático de Sánchez y es el que más iniciativas de Sánchez ha hecho descarrilar o ha impedido incluso que se llegasen a presentar. Y de hecho ya han dicho, igual cambian de opinión, en el ajuste fino consiguen algo más y cambian de opinión, pero ya han dejado dicho que ellos no votarán el modelo de financiación. Con lo cual, sin ese voto no va a salir. Sí. No le va a ser suficiente a Sánchez con el diputado 121 del PSOE que se llama Gabriel Rufián. No le va a ser suficiente. Sí, pero que aún así yo creo que al votante de Junts le sabe a poco esto que hace Junts con Sánchez. O sea que yo creo que me parece a mí que la estrategia que van a seguir es un ataque más frontal y volver un poco al... ¿El votante de Junts quiere que le humillen más todavía a Sánchez? Sí. Pues en eso casi estaríamos incluso un poco hasta de acuerdo. Pero una pregunta de un analfabeto jurídico total. ¿Esto de la financiación singular tiene que pasar por una ley orgánica? No me explico que se pudiese hacer de otra manera, pero, por lo tanto, pero vamos, necesita 2/3. Sicarios del derecho tiene el PSOE para evitarlo. Pero si fuera por ahí, ¿necesita 2/3 o eso es idea? La mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Una ley orgánica necesitaría mayoría absoluta, con pero mayoría absoluta basta. Aquí da lo mismo, es decir, con Junts hay mayoría absoluta, contra Junts no hay ni absoluta, ni simple, ni mayoría, no hay mayoría. Punto y final. Y seguramente todo esto tiene que ver con la duración de la reunión de hoy de Pedro Sánchez con Pardales, con Pardales. Que Pardal en valenciano significa pájaro, en catalán también, pero subsidiariamente. En valenciano significa, bueno, ahí de la gracia y tal, en fin, es una cosa de la tierra. Bueno, significa atontado en realidad. Sí, sí. El uso común, sí, pero técnicamente es un pájaro. Como tenemos una pájara en el gobierno. Sí, ahí estamos. Pero si te dicen pardal en valenciano es peor que pájara. Pardillo. Es peor que pájara. Sí, El señor del Babero que habéis usted hablando, que hablaba español, es efectivamente español. Carlos Urraca Caviedes, que lleva desde el año 2006 en los servicios jurídicos de la Comisión Europea, o sea, 19 años de mili, que se dice pronto. Pues ahí está el asunto, y ya veremos ahora el gobierno cómo maniobra, si puede, que no lo sé. Segundo palo del día, segundo bofetón, lo de la audiencia de Sevilla. No tanto contra el gobierno que también como contra Cándido Conde Pumpido, de lo cual nos alegramos muchísimo. No, sí. Vamos a hacer una pausa para hasta Calvet se alegra. Bueno, Calvet más que nadie, me da la impresión. Nos vamos a la publi porque hay que hacer una pausa sí o sí. Nos quedan todavía 2 y esto está y de esto hay que hablar con calma porque es una vergüenza infinita. Recuerde usted que el Tribunal Constitucional decidió que los condenados por el fraude masivo de los ERES de Andalucía en realidad habían sido mal condenados. Lo decidió el Constitucional, enmendó la plana a todos los tribunales posibles de España y una auténtica pasada. Y por el camino, cuando la audiencia de Sevilla dijo, hombre, pues no me parece bien que nos digas que somos unos piernas. Igual preguntamos a Europa, como preguntéis a Europa, os quito el sueldo y no sé cuántos días... Bueno, que se han plantado los de la audiencia de Sevilla, y muy bien plantados, por cierto. Pausa para la publicidad, a la vuelta lo vemos. 23-18, 22-18. Hemos visto el bofetón de Luxemburgo.
Bien, ahora vamos al bofetón de Sevilla, que es un bofetón con más estilo, porque en Sevilla son así. La audiencia de Sevilla, y el bofetón se lo lleva en toda la cresta Cándido Conde Pumpido, cuyo comportamiento como presidente del Tribunal Constitucional es absolutamente deplorable en todos los órdenes, y en este en particular. Recuerde usted, estamos hablando del asunto de los ERES. El Gobierno decidió indultar a los condenados por el mayor fraude hasta la fecha de corrupción en España. ¿Qué fue este? Bueno, falta verlo de los fondos de formación, pero ahí ya sabe usted que hay errores judiciales y esas cosas. Bueno, este era brutal. Bueno, indultar, el Gobierno indultar. El Gobierno no indultó. Bueno, el Constitucional decidió revisar tal. Bien, va, o sea, ciertamente. ¿Y de quién depende el Constitucional? ¿Y de quién depende el Constitucional? Pues eso. Bueno, de acuerdo, claro. No, pero quería especificar. ¿Qué es lo que ha pasado? Marina Neila nos lo cuenta. A raíz de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE fraudulentos que anularon las condenas de los expresidentes andaluces, los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez, la Audiencia Provincial de Sevilla decide elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ven riesgo de impunidad para los expresidentes y otros altos cargos. Por eso, quieren aclarar con la justicia europea la decisión que tomó el Constitucional entre junio y julio del año pasado. Ahora esas sentencias quedan en suspenso durante al menos 2 años, hasta que se conozca con claridad si son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Recordemos que el caso ERE en Andalucía fue un caso de corrupción política en el que se desviaron los fondos públicos de la Junta de Andalucía para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales vinculadas al PSOE. Al menos 690 millones de euros. A día de hoy es el mayor caso de corrupción de la historia política de España y por eso buscan que se revise el borrado sustancial de los delitos y penas que aplicó el Tribunal Constitucional, ya que a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, le absolvieron el delito de malversación. Y Manuel Chávez, también expresidente socialista de la Junta, se libró de parte de la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación. La propuesta de plantear esta consulta a Bruselas evidencia que los magistrados están dispuestos a desafiar al Tribunal Constitucional encabezado por Cándido Conde Pumpido para no aplicar las 10 resoluciones favorables a los exaltos cargos socialistas condenados. Y aquí hay que volver al catedrático de Derecho Constitucional. Esta noche es que vas a tener que justificar el jamón. Bueno, pues empecemos por algo sencillo. Los socialistas dicen y repiten hasta la extenuación que sus dirigentes andaluces han sido absueltos por el Tribunal Constitucional. No, mire, no. El Tribunal Constitucional ni condena ni absuelve. Condenan o absuelven los tribunales ordinarios, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Constitucional lo que puede decir, y lo que dijo en este caso, es que la sentencia pues, no se ajustaba a derecho, cosa desde mi punto de vista muy discutible, y lo que hizo fue devolver el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dicho en otros términos, Griñán y compañía no son inocentes, están pendientes de juicio, están pendientes de la repetición del juicio. Y como, bueno, pues parece ser que la gente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues es gente digna, pulcra y que quiere hacer bien su trabajo, pues antes de exponerse a que le enmiende la plana por segunda vez el Tribunal Constitucional, pues han decidido asegurarse, preguntándole a Bruselas, porque claro, de esos 690 millones de euros, alguno que otro venía de fondos comunitarios. El mismo gobierno que se frota las manos pensando, bueno, el procés no se montó con fondos comunitarios, así que con un poquito de suerte Bruselas dirá, aquí no se nos ha perdido nada porque esto fue con dinero solamente del bolsillo de los españoles, no del bolsillo de los europeos. Distinción, por otra parte, bastante baladí. Pero no, en el caso de Andalucía había dinero europeo a expuertas. Así que lo que hace el Tribunal Superior de Justicia es preguntarle a la Unión Europea, a través de una nueva cuestión prejudicial, cuáles son los criterios interpretativos que tiene que aplicar. Por tanto, en primer lugar, va a haber una nueva sentencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Y en segundo lugar, habrá unos nuevos criterios de valoración. A mí me parece importante, pero lo someto a consideración, que lo que hace también esta... O sea, como consecuencia colateral importante, es de alguna manera preguntar si el Tribunal Constitucional ha ejercido su labor como tal
o si realmente, evidentemente, no corresponde a lo que es un tribunal constitucional, Consejo Constitucional, según los tratados. Es decir, dices tú que lo hizo de Sevilla preguntara eso al claro, es decir, se ha metido en camisa de 11 varas al definir lo que es delito. Creo haber entendido eso. Cuando eso lo define la justicia ordinaria. El Tribunal Constitucional está para otra cosa. Está para los derechos fundamentales y respeto a la Constitución, pero no. Y claro, si Europa, concretamente Luxemburgo de nuevo, esto también se pone, no, se trata de los derechos humanos de Estrasburgo, que los pobres, Manolo y tal, no han sido respetados sus derechos humanos. No se trata de eso. Se trata si procedimentalmente ha funcionado el Estado de Derecho y no ha sido usurpado ciertas, facultades exclusivas del Supremo y de la Justicia por el Tribunal Constitucional. Y eso me parece muy importante porque lo está haciendo el Tribunal Constitucional un día sí y el otro también. Claro, pero es que lo que se está señalando es que ha incurrido en extralimitación. Es decir, ha ido a meterse donde no le llamaban, donde no le correspondía y donde no tenía competencias. ¿Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría no ser competente? La pedrada ya se la han dado al señor Conde Pumpido, que es lo que creo que celebramos. Yo sí. Desde luego yo también. Bueno, efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría decir que no se puede pronunciar sobre la función del Tribunal Constitucional español. Exacto. Sí. Ahora bien, de lo que estamos hablando en realidad es de las sentencias, claro, originarias. Y en cualquiera de los casos el tribunal se tomará un par de años para resolver. Sí. Con lo cual, en el entretanto, estos pollos siguen encausados. Tenemos fotografías, tengo que decirle, de algunos ultras en Torre Pacheco. En cuanto estén, se las vamos a enseñar. Yo esto se lo voy avanzando para que tenga usted... ¿Sí? Sacadas allí esta misma noche. Por cierto, la policía ha echado de allí a los medios, disidentes, que son la mayoría, y los vecinos han echado Televisión Española. A gritos de manipuladores y tal, claro. Se tenía que verlos ayer. O sea, iba a decir periodista, ya me da vergüenza, de TV, a un chaval que estaba allí con una pinta de segurata que no podía con ella, en fin, tratando de a ver si conseguía sacarle que formaba parte de una red organizada, ¿verdad?, de fascistas internacionales, y una paciencia el chico, y una paciencia, y la otra, venga a hurgarle. Digna de un santo. Y cuando fue David Santos, creo que fue a preguntarle a la periodista y tal, ella se marchó. Bueno, de verdad, una cosa, en cuanto veamos la foto de los ultras, se las enseñamos. Antes hay que pasar por las aulas. ¿Sabe usted por qué? Yo entiendo que dentro de la atmósfera general de descomposición nacional, este asunto puede parecer secundario. Bueno, como dice Enrique, es verdad. Digamos que desde el punto de vista literario, que es lo que yo escribía hoy en Gaceta, pues queda muy bien. Queda muy bien porque no estás viendo, como decir, un sistema político que se hunde con esta cosa ática de lo institucional. No, que carajo, lo que estás viendo es cloaca, podredumbre, un montón de señoras mayores aullando, Pedro, no te vayas, o con el calor encima, o sea, y ese olor a sauna. O sea, literariamente, lo que pasa es que la gran cuestión, y creo que bajo esa perspectiva hay que ver en el vídeo que ahora vamos a comentar, en esas saunas no está solo, como decir, un negocio más o menos sucio de la familia política, el sogro, de Sánchez. No. Según voces muy autorizadas y, por supuesto, anónimas del PSOE, está el origen de la carrera de Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Porque quedaban gays en las saunas? No, por los micrófonos que había dentro de las saunas. Bueno, Iago Soler nos cuenta lo último, que siempre será lo penúltimo, y luego ampliamos. Desde este momento... ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. Una nueva palabra se ha sumado al diccionario de la oposición. Le causa sudores a Sánchez y son
las saunas. El que fue suegro del presidente poseía varios locales en Madrid. Tenía un amplio horario, diferentes tarifas y, según The Objective, en algunas salas, grabadoras y cámaras. Los medios apuntan a que estas grabaciones supondrían munición para la guerra que se tejía en las cloacas del Estado, extorsión política en su máximo esplendor. Pero hay más. Libertad Digital apunta que las saunas habrían sido usadas para captar confidentes de Batasuna durante el mandato de Zapatero. Esto es lo que se tejía supuestamente dentro de las paredes. Pero fuera, hay señales bastante curiosas. Estos establecimientos dejaron de funcionar en 2014 y ese mismo año Sánchez empieza su particular manual de resistencia al frente del PSOE, justo en la época en la que la banda del Peugeot recorría España y de la que Cerdán se negó a revelar los donantes de Sánchez en las polémicas elecciones primarias, pese a las exigencias del Tribunal de Cuentas. Así que, lógicamente, hay gente que ha puesto en relación las cosas. Es decir, un negocio ciertamente poco edificante, pero que sobre todo tenía, mire usted por dónde, una derivada política de cloaca, en fin, notable, con el inicio de una carrera con fondos que nunca se declararon, ¿verdad?, de un personaje que hasta ese momento simplemente había sido un chico de Carlos Westendorp, de quien nadie se acuerda ya en instituciones europeas y que nunca había brillado. Y los espectadores más veteranos de Intereconomía lo recordarán aquí en Dando Caña. Porque aquí por aquí es que pasa todo el mundo. O sea, el futuro que le espera a Elsa, imagínense usted. Bueno, por aquí pasa todo el mundo. Este también. Y era el que cuando abría la boca decías, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Mejor cállate, ¿no? Porque no era particularmente brillante. Y de repente ahí empieza una carrera muy importante. Que esta, vamos a decirlo en dos palabras, esto es una hipótesis, yo no lo sé, pero sé lo que me dicen y lo que me han contado. Así que, refiriéndome a estas fuentes socialistas, el despegue de la carrera política de Pedro Sánchez es inseparable del dinero de todo este contubernio. Sí. Putibernio lo llaman algunos, pero eso ya es otra historia. Sí, a ver, que en las saunas del suegro de Pedro Sánchez habían cámaras no es ni una opinión ni es un rumor. Es un hecho. Es un hecho acreditado. Hace 2 días publicaba el periódico El Debate una noticia: Protección de Datos archivó 2 denuncias por cámaras ocultas en saunas del suegro de Sánchez cuando la presidía un allegado suyo, y que en este caso es mi colega de cátedra y diputado del Partido Socialista por Castellón, Artemir Rayo. Es decir, hubo una denuncia porque habían cámaras en las saunas, y Protección de Datos, en aquellos momentos presidida por el actual diputado del Partido Socialista, dictaminó que las cámaras estaban correctamente ubicadas y que no vulneraban o que no conculcaban la legislación vigente. No voy a entrar en si estaban correcta o incorrectamente colocadas, que eso me trae al pairo, pero vaya, que habían cámaras, las sabían. A partir de ahí, pues en fin, hagan ustedes sus propias fantasías. ¿Políticas o de otro tipo? Mayormente políticas. Yo políticas también, casi mejor. Hombre, Enrique iba a decir, perdóname, José Ramón, que no hay problema. No, pues, es que a mí esto no, yo lo siento, no me ha gustado nada esto de Feijóo y tal, porque pues, las cámaras a lo mejor eran las cámaras de seguridad que tenían. Sí, claro, es decir, que, pero graban. Es decir, legales o ilegales, a ver, graban. Mira, Enrique, perdóname, yo te amplio la información. O sea, si algo sabemos, es que esas cámaras no eran las cámaras de seguridad interior. Porque lo ha contado Villarejo, lo ha contado García Castaño, lo ha contado toda la mafia policial que trabajaba con la familia. Por lo tanto, está acreditado que eran cámaras internas, ocultas o lo que sea. Muy bien. Claro. Háblese de eso. Háblese de pruébese, llévese a lo que se quiera. Me parece muy bien. Ahora, hacer una campaña de una moralina rancia sobre el proxenetismo, la prostitución y todo eso que ejerció un difunto, que resulta que es suegro de este señor, mire usted, eso me parece fuera de la política y me parece absolutamente. Entonces, si el problema es que creemos que se financió irregularmente, bueno, pues averígüese y dígase. Ahora, si el problema es que no puede ser presidente de gobierno porque su suegro tenía negocios legales. Nadie ha dicho eso. Lo que se ha dicho es usted, que ha basado toda su campaña política en la limpieza, en la honestidad, en la protección de las mujeres, etcétera, etcétera. Primero, ha estado rodeado de puteros. Segundo, se ha lucrado
se ha lucrado, porque se lucró su familia y usted se ha beneficiado de ello, de la explotación sexual, en este caso, no de mujeres, sino de hombres. Y eso lo coloca usted... De mujeres también, pues de los dos. ¿De mujeres también? Pues de mujeres también. Y eso le coloca a usted en una posición, vamos, en el pináculo de la hipocresía política de este país. Ese es el problema. Elsa, José Ramón... Pues nada, a mí me parece que no habría que ir por ahí. Digo que Elsa, José Ramón... Pues yo... sí que entro en la moralina rancia, porque a mí no me parece normal que tengamos un presidente del gobierno cuyos orígenes son estos, un prostíbulo gay. O sea, me parece una cosa horrible, o sea, de verdad horrible. Y bueno, de hecho es una cosa que ya se sabía desde hace tiempo en redes sociales, la verdad, la existencia de esto, y me alegro de que haya salido a la luz y que lo conozca el público general. Y yo creo lo que me llama la atención es eso, efectivamente. Termina, perdona. Sí, no, que se sabía desde hace mucho tiempo, vamos, en redes sociales, y me alegro que haya salido a la luz y que los españoles sepan el tipo de origen que tiene el presidente del gobierno. Y sí que me parece algo reprochable, desde luego. Para mí la pregunta de verdad es por qué Feijóo lo saca ahora. Porque es verdad que esto, insisto, Julio Ariza lo contó hace meses, si no años, en su Telegram y tal. O sea, era un tema sabido. Y precisamente porque tenía el relieve que tenía, es decir, limitado, pues tampoco los políticos parecían tener mucho interés en contarlo. Yo quiero recordar que el PP se ha negado sistemáticamente a llamar a Begoña Gómez a comisiones parlamentarias, pero sistemáticamente, ¿eh? Y el otro día le saca esto, porque está harto de que le saquen la famosa foto con el contrabandista. Bueno, pero se la han sacado ahora y se la han sacado antes. Porque está harto de la superioridad moral de la izquierda, pues yo lo entendería. Porque es verdad, Enrique, que es absolutamente insoportable que estén todo el día dándote la turra con que eres un machista, un fascista heteropatriarcal y que gracias a mí, Pedro, super Pedro, las mujeres van a ser libres y sin embargo tu carrera haya empezado por ahí. No obstante, antes de dar la palabra a José Ramón, el nexo que al parecer ha levantado, ¿cómo decir?, más interés, es este otro que va a ver usted ahora mismo en pantalla. No, este no, este también, pero no, el de Santos Cerdán, por favor, el de Santos Cerdán, pobre David, es lo que le faltaba. No está, bueno, es el hecho de que Santos Cerdán negara al partido revelar el origen de la financiación de la campaña de Pedro en las primarias. Eso es una cosa muy interesante. Y aquí es donde la gente empezó a atar cabos. Ate usted esos cabos también con aquel titular inolvidable del diario El País: Pedro Sánchez es un insensato sin escrúpulos, cuando todavía no era super Pedro. Y a partir de aquí ya, en fin, una usted la línea de puntos, ¿no? Espera, me he quedado José Ramón. Enrique. Por supuesto. Te preguntabas anteriormente por qué ahora el presidente del Partido Popular ataca con esa inquina al presidente o al presidente del gobierno. O al suegro. Y yo creo que es que huele a cadaverina, básicamente. Es decir, está actuando exactamente igual que los carroñeros. Ha notado que esto se descompone aceleradamente y entonces sus asesores le han dicho: ahora, lo que no has hecho a lo largo de los años anteriores, hazlo ahora. Y en cuanto a la moralina, hombre, a ver, ¿cómo era? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y luego hay una frase que dice: en la guerra como en la guerra. Es decir, aquí se utilizan todos los argumentos para derrotar a tu enemigo. Punto. Total, y además, si me permites, uno de los lemas de la izquierda es: lo personal es político. Entonces, lo personal es político para todo. O sea, son ellos los que hacen ese tipo de declaraciones. Y luego no han tenido ellos jamás reparo en reprochar cosas de la vida personal de rivales políticos. Entonces yo creo que es un arma perfectamente lícita a usar contra Sánchez. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que tratándose de una cosa que se sabía, tratándose de una cosa que hemos denunciado, que hemos comentado en multitud de foros, esto explote cuando lo dice Feijóo en el hemiciclo. Es decir, da la sensación de que hasta que el Partido Popular no dice: vale, esto es tema legítimo de debate,
pues entonces hay medios que lo callan. No tenemos esto como tema legítimo de debate. Es decir, hasta que Feijóo no ha dado la luz verde mencionándolo en un debate, también es verdad que es un debate parlamentario, también es un debate con el propio Sánchez dentro, también es un debate que tuvo cierta relevancia, ¿no? Pero da la sensación de que hasta que el Partido Popular no da el visto bueno para que esto se ponga sobre la mesa, pues esto queda reducido a un rumor del que hablan pues periodistas, agitadores y políticos de partidos marginales, ¿no? Un poco injusto. Me ha llamado agitador. A mí, que no agito nada. El Martini. Yo le llamo conducator, pero realmente usted es un activista agitador. Pero bien, diciendo eso, dos cosas quería decir. Si yo entiendo muy bien lo que dicen y lo de la moralina y las contradicciones y todo eso, siempre que haya que asegurar el nexo de la financiación por parte del suegro, etcétera. Pero, hablando de política, hay personas nada tontas, incluso ligadas a este PSOE o más a la izquierda, que piensan que con esto le ha echado un capote a Pedro Sánchez Feijóo. Es decir, es muy peligroso. Es un poco complicado. Pero es que o sea, ya llegamos a un límite que respirar es un balón de oxígeno a Sánchez. ¿Por qué? Y segunda, no, porque la gente indecisa y tal, le ha caído absolutamente fatal esta especie de salida de tono sobre la moralina. Yo discrepo por completo, Enrique. O sea, yo utilizaría el término moralina si estuviésemos discutiendo, qué sé yo, del escote de la mujer del presidente, o si estuviésemos discutiendo, qué sé yo, de si se había tomado 2 copas en lugar de tomarse una sola. Ahí sí que aplicaría el término moralina. Pero, coño, es que estamos hablando... Sí. Es que cuando ha dicho antes Esparza que iba a poner un vídeo, yo me he puesto a temblar, ¿no? De negocios legales que solo los fachas homófobos condenan. No es cierto, no es cierto. Este es un tema que si hablas con cualquier persona... leyendo los periódicos, macho. Creo que también lo condenan las mujeres feministas de izquierdas. La mayoría de personas de a pie que no están excesivamente politizadas, esto les parece una cosa asquerosa y rarísima. Todos los que habláis, desgraciadamente, pero yo también desgraciadamente, de la mayoría de personas, el día de las elecciones nos llevamos un bofetón. Mira, no, otra cosa es que luego esa gente acabe votando también al PSOE, porque les parece algo bueno ni de broma. Gabriela Camuñas daba el otro día una clave muy interesante que a mí no se me había ocurrido porque soy muy corto, pero y sobre todo cuando miro al PP, pero tenía razón, es decir, de repente el Partido Socialista, que muy buena parte del público femenino era considerado como su partido, se ha convertido en el partido de los puteros. Y además Gabriela, por boca de ellos mismos. Con lo cual, seguramente esta salida de Feijóo tiene que ver también con esto. Es decir, aquí hay un público que parecía fijo, ¿verdad?, y que ya no lo es. Ya no lo es, entre otras cosas, porque has visto que su comportamiento es todavía mucho peor que el del heteropatriarcado fascista. Estaba ese día, y ella lo que sugirió, y dije, lo reflexioné, porque es muy inteligente, es que la oposición debe aprovechar y debe ahondar en eso para recuperar el voto femenino, diciendo que evidentemente sí, claro. Eso está claro. Segundo, y cosa que quería decir que me parece políticamente mucho más relevante si se pudiera saber. Es decir, si admitimos, que hay muchas indicaciones, ¿no?, que ahí hay de pronto una, podríamos decir, elección que va a ser Pedro Sánchez y lo financio, sería muy importante saber quién toma esa decisión y quién hay detrás, porque no es su suegro, como tú comprenderás. Es decir, ahí hay un movimiento político, entonces importantísimo, si eso es verdad. Habrá que ver. Eso sí que sería muy importante. De momento, la última auditoría del PSOE, que siempre habla de lo de las auditorías, 8 millones de euros faltan. Están en algún lado. Bueno, falta una cosa mucho más grave, que son los gastos locales. Hay que irse a la publicidad, hay que hablar del tema de la auditoría. De las narcolanchas casi que lo vamos a dejar para mañana, porque como el asunto va a aguantar para mañana, vamos a acabar con la auditoría del PSOE, ya que estamos embalados. Antes, le había dicho a usted que teníamos ya las fotos de los ultras en Torre Pacheco. Creo que podemos verlas en la pantalla, ahí están. Estos son los ultras, de inequívoco aspecto nórdico, ¿verdad? Nórdico del Rif, digo.
Bueno, en fin, mire, o sea, la realidad es esta, ¿qué quiere usted que le diga? O sea, que no le manipulen. Que eso se puede convertir, porque el gobierno así lo está queriendo, en foco de enfrentamientos que ellos pueden explotar, sí. Y que puede ir gente de todas partes y todos los pelajes, también. Pero aquí están jugando con nosotros. Y la causa de origen es que hay un clima de inseguridad que para los vecinos es insoportable. Alcalá de Henares hoy ha pedido el cierre del centro de inmigrantes del acuartelamiento primo de Ribera de Alcalá. Centro que tenía que haber sido temporal y que lleva no sé cuántos años abierto, que tenía capacidad para unos cientos y que tiene 1000 y pico allí viviendo. Y Alcalá de Henares lo ha pedido, con el voto de PP y Vox. ¿Qué ha dicho el PSOE? Que son unos racistas. Pues a seguir perdiendo votos, muchachos, y al final la cuestión es esta. La izquierda está jugando a hacer un Black Lives Matter en un sitio donde no hay un problema de ese carácter, hay otro tipo de problema, y con un discurso que me parece que convence al público que no sufre eso en sus carnes. Pero te vas a Alcalá, a todo el corredor de Henares, en fin, a Orcasitas, a Villaverde, no sé qué, por hablar solo de Madrid, lo cuentas, ¿no? En fin. Bueno, vamos a la publicidad, ¿no? Porque si no, voy a seguir hablando aquí hasta que no... Publi, y a la vuelta, seguimos con la cosa esta, si queréis, y si no, con lo de la auditoría, que tiene gracia, ¿eh? Bueno, venga, Publi, lo vemos. 23:49, quedan 10 minutos de programa, recta final del Gato al Agua, vamos a agotarlos ya en esta cuestión, PSOE, financiaciones, saunas, yo qué sé. El hermano que dice que se quiere ir a Japón, país que no tiene tratado de extradición con España, pero claro, el hermano... Todos lo hemos visto. Así que Vox lo que ha pedido es que le retiren el pasaporte. Creo que tenemos la noticia, ¿verdad? Vox pide la retirada del pasaporte del hermano de Sánchez ante riesgo de fuga a Japón. ¿Por qué? Pues porque no tiene tratado de extradición con España. ¿Sabe usted que en Japón tiene David Sánchez una esposa y una hija, si no me equivoco? ¿No? ¿Sí? No, sí, la mayor parte de la gente no lo sabe. Y a veces no entiendo por qué, no, sí lo entiendo, pero el hecho es que... Bueno, y veremos lo que pasa aquí. Lo de la auditoría. Esto es muy importante por lo siguiente. Porque el PSOE siempre dice que sus cuentas están revisadas por el Tribunal de Cuentas, que nunca ha visto ningún problema. Mentira, porque sí que ha señalado fallos. 2, que además están auditadas. Lo interesante es que ninguna de las grandes auditoras, aquí lo hemos contado, quiere auditar esas cuentas. Claro. ¿Quién las ha auditado? Pues no sé, hombre, no quiero desmerecer a nadie, pero bueno, esta es la historia. La primera auditoría del PSOE pone en entredicho la contabilidad del partido. Los auditores de Covís han revelado en un informe de tan solo 4 páginas irregularidades contables que superan los 8 millones de euros y advierten que el partido no cumple con los criterios contables establecidos. Unas deficiencias que, según los auditores, persisten desde 2023. Este es el informe del primer análisis de las cuentas socialistas tras el estallido del caso Koldo y que de momento ha llevado al encarcelamiento de Santos Cerdán. Además, la auditoría cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que cuando Cerdán se convirtió en el número 3 del partido en 2021, modificó el sistema interno de pagos del PSOE tras detectar presuntas irregularidades de su antecesor José Luis Ábalos. Llamativo es que el exgerente del partido durante aquella etapa fue cesado y posteriormente recolocado como presidente de Enusa, con un sueldo, por cierto, estratosférico. A estas irregularidades en el sistema de pago hay que sumar el testimonio de Carmen Pano, la empresaria cercana a Víctor de Aldama, que aseguró haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo. Además, siguen en curso las investigaciones que la UCO está llevando a cabo sobre las constructoras vinculadas a Santos Cerdán. Acciona, LIC u Obras Públicas y Regadíos son algunas de las empresas salpicadas por el caso Koldo. Según la Guardia Civil, las 3 formaban una presunta trama de cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. Algunas grabaciones que la UCO tiene en su poder demuestran que entre 2019 y 2023 Cerdán discutía con Ábalos y Koldo sobre cómo se iban a repartir el dinero de las mordidas. 620.000 euros y otros posibles 450.000 que aún se están investigando. Vamos a ver, yo no es por ser malo, o sí, pero esto, José Ramón, me suena un poco a que tú estás en casa, tienes todo el garaje lleno de coches robados, ves que viene la Guardia Civil, y dices, saca la moto, que miren la moto y que no me vean todo lo demás.
Claro, es que tiene toda la pinta. Tú contratas una auditora de segunda fila, que seguro que está integrada por personas de absoluta y acreditada honradez y conocimientos. Y lealtad. Y entonces... y lealtad del auditado. No, ahí está, que tú contratas a esa firma y da la sensación de que hemos sacado la moto. Es decir, mira, hay un desequilibrio, son solo 8 millones, saca los 8 millones para ver si no ven los 800. Esto es lo que parece. Y además estamos hablando de truanes o de señores. Pero como diría el cantante. de todas formas, yo de estas cosas sé muy poco, ¿no? Pero vamos a ver, si yo soy secretario general o de organización o lo que fuere de un partido que ha tenido una vía B de financiación, lo último que voy a hacer es reflejar la vía B en una contabilidad. O sea, sería por definición. A ver, 4 cosas, de mayor a menor. La primera, precisamente por eso que apuntas tú, es por lo que el PSOE se ofrece voluntariamente a ser sometido a una auditoría, pero no a una forensic. Para los que no están en el asunto, una auditoría es echarle un vistazo a los papeles que tú pones sobre la mesa. Una forensic es pagar porque venga la UCO a tu casa. Es pagar a una empresa para que revise todos tus correos, todos tus documentos, todos tus mensajes, incluso los borrados, todos los WhatsApps de tus ejecutivos, para saber si hay irregularidades, incluso desconocidas para la propia empresa, ¿no? Y el PSOE, no, el PSOE se conforma con que alguien nos mire los papeles que nosotros vamos a poner encima. Primero. Segundo, las grandes auditoras, Pricewaterhouse, Ernst & Young, etcétera, etcétera, se borran de esa posibilidad. Ninguna de ellas quiere ver comprometido su prestigio profesional, haciendo una auditoría que dé por buenos los papeles que el PSOE pone sobre la mesa y que mañana venga la UCO de verdad o venga un juez de verdad y descubra, pues eso, los coches en el garaje. Y por lo tanto contratan a una auditora menor. Tercero, es que tampoco se lo ponen fácil, lo dicen ellos mismos en su informe. No hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada ni cuantificar el posible impacto de estas anomalías. No nos han facilitado la documentación justificativa que nos permita verificar la integridad y razonabilidad de los saldos. Es decir, los propios auditores denuncian que no han trabajado en las condiciones idóneas. Y 4, incluso con esas limitaciones les pillan 8 kilos. Pues imagínate los que habrán. Incluso con todas esas limitaciones, una auditora menor, trabajando con poco tiempo, trabajando con condicionantes, sin poder acceder a documentación que el partido no ponga a su disposición, les pillan con 8 kilos en rojo. Pues imagínate los que tienen que haber. No sé, ¿cómo lo veis? Mal, pero vamos, eso no me parece exclusivo del PSOE, la financiación y las cuentas de los partidos aquí y desgraciadamente en muchas otras democracias generalmente huelen fatal. Enrique, hoy sí que vamos a discutir por todo. A nosotros nos han puesto a parir por pedir 8 millones de préstamos y devolverlos. Exacto. Con intereses. Sí, ya lo sé. Más transparente, imposible. Más transparente, imposible. Buenas, 8 millones y al año siguiente los devolvemos. Sí. Y no hay sesión en el Congreso que no nos oigamos lo de la financiación húngara, la financiación húngara, como si fuese de Marte, por otra parte. Espero que a partir de ahora se oiga lo de los 8 millones. Ya te digo yo porque que no. Esto es sobre todo... ¿No lo vais a decir? Hombre, ya lo diremos. Por eso digo, claro. Pero vamos, ese es un... En fin, ese es... Mira, hay cosas que existen como el CO2 en las democracias. Y desgraciadamente la corrupción económica, no la política, la corrupción económica, el choriceo y tal, y sobre todo en la financiación de los partidos, bueno, él sabe más que yo lo que sucede en Estados Unidos y tal, o sea que... Pero nuevamente, que no son buenas, pero... Tampoco me compares, es decir, a nosotros, repito otra vez, nos han puesto a parir por pedir un préstamo a un banco y devolverlo. La lista de deudores, de acreedores del PSOE es pública. Acreedores del PSOE, es decir, están todos los bancos, todas las cajas de ahorros, desde la más grande hasta la más pequeña que han existido en España, con préstamos de todo tipo de cuantía, con préstamos al 0% de interés. ¿Quién coño presta a un partido político al 0% de interés? Todos los bancos de España. Todos los bancos de España que esperan algo. Claro. Todos los bancos de España que esperan algo de ese partido. Deudas de hace décadas, literalmente. Sí. Es decir, y que se perdonaron, el PSOE debe dinero a bancos
que se lo prestaron hace una década y que no esperaban obtener ni siquiera un interés. Vamos, si eso no huele a quemado... No, claro que huele a quemado, la financiación de los partidos huele a quemadísimo. Pero cuando tú preguntas, oye, a nosotros no sé qué, es que todavía no habéis llegado al poder. Vosotros no podéis repartir. Bueno, pues ya está todo dicho. Ahora, claro, es decir eso. Pero quiero decirte que sí, que bien, que mal, por supuesto, que el mundo ideal es que mal. Pero no peor ahí el PSOE que otros que tienen poder, digamos. Bueno, pues en mi opinión. Ahí solamente queda otro nombre y las siglas tienen 2 letras que además se repiten. Adivina adivinanza. Sí, es que ¿Tú verás? Pues verde y con asas, ¿no? Botijo. Bueno, de momento las asas las pone Santos Cerdán así, en jarras. Y en la cárcel está. Y no parece que vaya a ser... La familia se ha mudado, por cierto. Vivían en una calle de Madrid, Hilarión Eslava, en fin, ha sido público, se puede contar, alquilados. Ah, en Chamberí. Hilarión Eslava, sí, y se han marchado y se han llevado todo. Lo cual ha creado cierta perplejidad. Y dice, bueno, vamos a ver. Pero claro, también es verdad, ¿no? El asunto es que se marchan. Bueno, mañana vamos a contar lo de Francia. Recorte de 40.000 millones de euros. 44.000. 44.000. Sí, hombre. Congelación de pensiones. Supresión de días festivos. Reducción de funcionarios. Que aquí alguno está mirando. Claro, sencillamente, si no, ¿qué? La quiebra. Bueno, ahí estamos. Un país que tiene un 7% de paro, creo. Don Enrique Calvet, don José Ramón Fernández, don Carlos Flores, doña Elsa Almeda, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta noche y a ustedes por estar ahí al otro lado. Mañana esto y más, claro, porque lo de Torre Pacheco sigue y sigue y sigue y más cosas. Y a lo mejor alguien se hace la pregunta de, ¿la policía ha tardado 4 días en detener a un señor del pueblo? Que descansen, mañana más.